Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Decía Nietzsche en algún lado que la historia llega con pasos de paloma. Bueno, la verdad es que de paloma no son, o sea, está llegando con fanfarria de trompetas, pero de fondo hay tal bronca de reggaetón que apenas se oye. Así que conviene de vez en cuando parar para mirarlo. Y eso que está llegando con pasos, ya digo, no de paloma, sino más bien de legión romana, es un cambio de paradigma absoluto en el orden del mundo o en el desorden del mundo, como usted quiera llamarlo. Es evidente que estamos ante una guerra fría y por tanto mucha gente sigue pensando que, o tiende a seguir pensando que, estamos de nuevo ante una oposición entre el mundo libre y el comunismo. O sea, no tiene nada que ver con todo eso. Eso se acabó hace mucho tiempo. Entiendo que cueste cambiar el piñón, ¿verdad? Pero hay que empezar a cambiarlo. Y hay que empezar a cambiarlo viendo lo que de verdad está surgiendo. Y lo que de verdad está surgiendo, como es nuevo, es algo a lo que cuesta darle nombres. Y quizás sea mejor así, porque en cuanto le pones una etiqueta a alguna cosa, digamos que empieza a perder toda su virtualidad, ¿no? Pero eso que está surgiendo lo hemos visto esta semana, por ejemplo, este domingo pasado, en el Viva 24 de Vox en Vistalegre. No por el tema de Milei, que usted que le diga, no, sino por el hecho de que aparezca un polo más o menos cohesionado, o empieza a estarlo, ¿verdad?, de gente europea, muy europea, que piensa que puede haber una Europa diferente a esta Europa globalista del fin de Europa que representa la actual burocracia de Bruselas. Es también eso que estamos viendo a lo largo de esta semana, por ejemplo, con las resistencias un poco por todas partes, hoy lo veremos, a la firma del Tratado Mundial de Pandemias. En España aquí estamos siempre a lo que nos manda el jefe, como siempre, pero en Estados Unidos hay 22 fiscales, que se dice pronto, de Estado, que han dicho que eso no se firma. El Tratado Mundial de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, aparte de relevantes gobiernos europeos también, lo veíamos anoche en El Gato con Miguel Gutiérrez, se han plantado con el asunto de las políticas LGTB de la Unión, de la Comisión Europea, para ser más precisos. Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia e Italia. Han dicho que no, o sea que ellos, por supuesto, están a favor de la no discriminación, faltaría más, pero una discriminación inversa es lo que no van a aceptar. Y tienen un Ministerio de Familia precisamente para eso. Todo eso está generando un magma nuevo, digamos nuevas brechas de enfrentamiento, que ya no son las periclitadas, que ya no funcionan, del mundo libre contra el comunismo mundial. Vamos a ver, lo contábamos el otro día. ¿Cómo va a ser un adalid del comunismo mundial Pedro Sánchez, que ha metido en España 60.000 millones de dólares de BlackRock? O sea, es que no. Es que esto no es así, están siendo otras cosas. Por el contrario, Pedro sí que representa ese mundo del globalismo que por una parte representa la fuerza atroz del capitalismo financiero transnacional y al mismo tiempo, ¿verdad?, esa envoltura de retórica progresista con la que nos sermonean todo el tiempo. Es frente a este bloque, frente a lo que se están levantando esas otras voces. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Y sobre todo vamos a tratar de reconstruir un poco el paisaje, es decir, dónde estamos, porque hay que tomar partido. Y esta vez, además, el partido hay que tomarlo en el interior, no es una guerra exterior. Como decía el clásico, el combate hoy es interior, y no solo interior dentro de cada país, probablemente también interior dentro de cada espíritu. Así que es un gran combate. Gato de viernes, gato de Úsares, y con la Generala vamos a empezar a repasar algunas de esas grietas por las que ya está emergiendo el magma del mundo nuevo, y mire usted que me ha quedado cursi, y sin embargo, así es, titulares. Bueno, lo último de Manuel Todd, atención, atención, el libro La derrota de Occidente, que plantea una cuestión que mucha gente considerará que era un secreto a voces, otros dirán, no puede ser. ¿Está Occidente condenado a muerte sin remedio? Es uno de los grandes debates, ¿eh? O sea, el libro ha aparecido en versión española esta semana, llevaba ya meses en la versión original francesa, y me parece que vale la pena plantear los asuntos fundamentales. Es decir, cuando hablamos de Occidente estamos hablando exactamente de qué. Bueno, pues ahí vamos a ir.
en esa misma línea precisamente, me parece que vale la pena resaltar lo que ocurrió el fin de semana pasado en Vista Alegre, en ese Viva 24, donde lo realmente importante no es que Milei le dijera cosas a Begoña, sino esa ruta para construir otra Europa posible, que es la que escuchamos en boca de Orbán, de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen, de Jorge Buxadé, ¿no? Porque realmente es tal vez la única salvación para Europa, o mejor dicho, para una Europa que quiera seguir siendo europea. Lo veremos. Pasó por el Viva 24 Agustín Laje y tuvimos una conversación con él. Y la conversación fue tan larga y tan interesante que pensamos, bueno, mira, Miguel Gutiérrez, que es como usted el que le estaba entrevistando, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo empaquetamos, mostramos una buena conversación, como Dios manda, decente, tranquila, 8 minutos, y lo emitimos el viernes que viene para cerrar el programa. Y ojo al mensaje de Agustín Laje, porque como siempre es muy interesante y da mucho que pensar, hoy lo veremos. Y este otro asunto del Tratado Mundial de Pandemias, pura ceremonia de la confusión, muchísima gente hablando al mismo tiempo, diciendo cosas contradictorias, bueno, menos los verificadores, que en cualquier parte del mundo dicen lo mismo. Y es llamativo, o sea, tienen un guión común, ya estés en Chequia, ya estés en España o ya estés en Caracas, en fin. ¿Qué es? O sea, ¿a dónde nos quiere conducir esta gente? Vamos a verlo. Vamos a verlo en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Cuánto me alegro? Muy contento. El otro día estuvimos en Ferraz para acompañar a Eduardo Verástegui con motivo del Congreso de Rosario y me saludaron dos personas, dos habituales del gato, que dice que les encanta el gato del viernes. Efectivamente. Es que es la edición más fan, sí. Sí, está bien. ¿Y qué tal allí? ¿Verástegui bien? Sí, muy bien. Marcó luego un tuit para la inmortalidad. Sí, y tanto. Sí, ya. No entraremos en él porque luego nos meten una ley encima y nos ponen una multa y no puede ser, pero bueno, ahí estaba. La ventaja que tiene no ser español, mira, puedes decir en España cosas que exactamente. Otros, claro, en fin. Pedro, bienvenido. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Yo también estoy de acuerdo que Los Húsares es el mejor programa de la televisión española, en general. Yo incluso diría que europea, en abierto. Sí, me apura, sí. Sí, porque las que sigo por ahí, la verdad, digo en abierto porque hay otros, hay cadenas, las que yo sigo, vamos, francesas o italianas en internet y tal. Tú de la Deep Web, ¿no? Sigues cadenas de la Deep Web. No, la Deep Web no, pero en fin. No, bueno, pero que se ve, es verdad, no hay ningún programa como este en todo el mundo, es verdad. Por eso eran televisión en abierto, quiero decir, y sobrevivimos porque usted nos apoya. Por eso nos ven desde Houston. ¿Somos qué? Por eso nos ven desde Houston y esas cosas, claro. Y desde más sitios, es verdad. Sí. Bueno, pues eso, y porque usted nos apoya, así que ya sabe, hay que seguir apoyando. Hay que seguir apoyando, por cierto, bueno, gracias al padrino, Augusto Ferrer Dalmau, con sus húsares. Y ahora, atención, porque la madrina Paz hoy ha puesto innovación. Decía, se había empeñado en que faltaba un legionario en la mesa. Decía, pero que no, que sí, pues ya tenemos legionario, además con el carnero y todo. Así que lo que le faltaba a la mesa, junto a los húsares primigenios de nuestra madrina, los soldados de los tercios de José Luis y el corsario de José Félix, y el compadre Ángel de Maestro Armero. Y bueno, esta pequeña comunidad pues se va creciendo, y ya solo falta que Teresa Serrano les ponga a casa, que seguramente es a lo que iremos. Teresa, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Grupo Index, la promoción de Puerta de Hierro, eficiencia en estado puro. Es decir, que usted puede empezar a dejar de pagar esas cosas tan molestas, ¿verdad?, de la luz y de la calefacción y tal, porque usted se autoabastece. Y a mí me tiene impresionado lo de la pila de sodio. Es una pila de sal. Pues sí, y mira que no tenemos que ir a buscarla a ningún sitio, la sal la tenemos aquí en España. Sí. Y el sol también lo tenemos aquí en España, así que las casas de Puerta de Hierro, la promoción Puerta de España de Grupo Index, como ya saben algunos de nuestros espectadores, pues tiene 10 viviendas completamente personalizadas en el interior. El exterior sí que es fachada vanguardista en piedra natural, pero los interiores son totalmente distintos. Y su funcionamiento también, como bien decías, pues tienen sus placas fotovoltaicas en la cubierta, tienen el sistema de geotermia, o sea que además de producir su propia energía gracias al sol, del cual también disfrutamos en España, pues nuestro petróleo, el sol, lo aprovechamos, lo convertimos en electricidad en nuestra casa. Y gracias a la geotermia y al suelo radiante lo que hacemos es reducir los consumos, ahorrar mucha energía, porque... Claro.
La geotermia es aprovechar la temperatura constante que hay tanto en verano como en invierno en la corteza terrestre, entre 19, 22, 23 grados. Si esos 20 grados te los llevas al suelo radiante de tu salón, tienes que calefactar mucho menos en invierno y refrigerar mucho menos en verano. Ahorras en ese consumo y directamente eso va a tu bolsillo. ¿Cómo? Pues por el día puedes aprovechar directamente la energía que produces en consumo directo, por ejemplo, para nutrir tu coche eléctrico. Unos 40.000 kilómetros gratuitos gracias a tu cubierta llena de placas solares, en un año más o menos. Y además cubrir todo el mantenimiento, todos los consumos habituales de tu vivienda. ¿Eso en qué se traduce? En que si implementamos también esa pila de sal, esa batería de sodio, que en cuanto a durabilidad, por los ciclos de vida que tiene, en cuanto a la seguridad, porque por el momento la sal no ha tenido ningún problema como otros materiales de baterías. Ciertamente. Y por sostenibilidad y ecología, por reciclaje y demás, que otros materiales también dan problemas o mayores quebraderos de cabeza. Bueno, no, es una guarrada que no veas, es verdad, la sal no, la sal, claro. Es claro, es biológicamente fácil, ¿no? Y por todos esos motivos implementas esa batería de sodio y puedes también consumir tu propia energía pues por la noche, no solo por el día cuando tenemos el sol. Tienes que traernos una foto de una batería de sal de estas un día, porque es un asunto que me tiene fascinado. Pues son muy bonitas. Claro, y es que aquí está todo pensado. Y de los interiores ya hablamos otro día, porque es otra de las propuestas del Grupo Index en esta promoción, en esta y en todas las suyas en realidad, pero bueno, que tú entras y tienes el interior como tú quieres, desde los anchos de los pasillos, los anchos de las puertas, molduras en el techo, que no que te parece cursi, que sí que te parece encantador, los interruptores, la altura de los interruptores, o sea, de verdad, está francamente bien. Y en cuanto a eficiencia, pues es probablemente la vivienda más eficiente que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario, porque es 100% desenchufada de la red eléctrica, que hay que insistir en este concepto. Es que no tienes facturas ni eléctricas de ningún consumo, ni tampoco de calefacción, de gas, no, es que es autosuficiente, está desconectada de la red eléctrica. Y esta es la propuesta de Grupo Index, Residencial Puerta de España. Llame ya, usted sabe que si llama del Toro Televisión, encima tiene regalo. Así que 655-338-982. Teresa, gracias mil. A vosotros, un placer. Para el próximo día la foto de la batería, de verdad que me hace mucha ilusión. Prometido. En serio, que a mí esas cosas me llaman la atención. Prometido. Gracias mil. Nosotros vamos a empezar a desfilar ya. Vamos a empezar con el asunto digamos, el más lejano en el tiempo, porque acabó este fin de semana pasado, que fue lo del Viva 24. Y de cara a las elecciones europeas, de Milei no vamos a hablar salvo que Pedro y Carlos quieran, que ellos, como siempre, harán lo que les dé la gana. A mí me interesa mucho más subrayar lo otro, es decir, es que es la primera vez que pasa, ¿sabe usted? Hasta ahora siempre hemos pensado Europa como una inevitable fusión, es decir, disolución de estados en algo. Y ahora es la primera vez que se plantea otra posibilidad y me parece enormemente relevante. Vamos a ver lo que hizo Miguel Gutiérrez, que estuvo, por cierto, allí en el Viva, lo que hizo como resumen sobre este punto y ahora lo comentamos. El Viva 24 de Vox ha servido para mostrar que una Europa de las naciones es posible y que hay sobre la mesa un proyecto para dar un giro de 180 grados a la Unión Europea. Un plan que pasa por devolver a los Estados miembros su soberanía para que puedan decidir libremente según sus intereses, sin que la Comisión Europea se imponga en materias como la migratoria, la ecológica o la ideológica, entre otras. Y frente al globalismo que ataca las soberanías nacionales y frente a su alma socialista absolutamente criminal que restringe la libertad de prensa, debemos responder con una alianza global de los patriotas en defensa del sentido común, de la prosperidad económica, de la seguridad y de la libertad. Apuestan por la Europa de las naciones frente a la Europa federal. En este contexto se hizo especial énfasis en la preservación de la identidad europea frente a la creciente llegada de inmigración procedente de culturas incompatibles como la islámica que acaba imponiéndose. Zonas enteras de mi país, Francia, se encuentran en una situación de sumersión migratoria y ya no están bajo el control del Estado. Son zonas regidas por leyes distintas de las francesas. Las fuerzas patrióticas plantean el blindaje de las fronteras, la lucha contra las mafias de tráfico de personas, la expulsión de los delincuentes extranjeros y el control del fundamentalismo islámico para acabar con estos problemas. Otro gran apartado fue el suicidio verde, según lo denominaron. Creen que las políticas climáticas están dañando gravemente a la economía europea y beneficiando a las de terceros países, mientras sectores como el campo están al borde del colapso.
Ese es el caso de la locura llamada el Pacto Verde. Es que nosotros queremos defender la naturaleza con el hombre dentro. Utilizaron la coartada de la defensa de la naturaleza para dar vida a un ataque a nuestra libertad que debemos rechazar. Desde el otro lado del Atlántico también contribuyeron en la exposición de este modelo alternativo. El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió los principios básicos que son amenazados por la izquierda. Que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. También participaron José Antonio Cast, líder del Partido Republicano de Chile, Matt y Mercedes Schlapp, los organizadores de la CEPAC americana, que defendieron el incalculable valor de la familia y de una educación sin ideologías. En definitiva, los soberanistas europeos quieren dar un golpe sobre la mesa en junio que cambie por completo a la Unión Europea y la traiga de vuelta a sus valores fundacionales. Una Europa grande, una Europa segura, próspera y libre. Estoy convencido de que con vuestro apoyo, a partir del 9 de junio, nos van a oír en Bruselas y nuestra voz, no lo dudéis, será la voz más fuerte. ¡Viva la Europa de las patrias! ¡Viva España! Pues eso, que viva. Y ahora lo que se le plantea a mucha gente, que son muchas cosas al mismo tiempo, porque esto representa lo que diría un cursi o Tomás S. Kuhn, un cambio de paradigma. Y es verdad, o sea, cambiamos el paso. Naciones que aspiran a gobernarse de la forma más soberana posible, en un contexto en el que hasta ahora todo empujaba a lo contrario. Una Unión Europea que se empieza a ver como una asociación de estados soberanos, en lugar de una especie de crisol donde se iban a fundir todas las soberanías, para alumbrar a Ursula von der Leyen emergiendo como Afrodita del agua. Bueno, todo cambia, claro. Y la pregunta es, esto ya no es posible hacerlo, es un discurso retardatario, porque ya nadie tiene en su mano realmente la posibilidad de ser soberano. Esto va a significar el final de Europa, o como decía el otro día un zangolotino, toda esta gente la pones a gobernar junto y va a llevar al mundo al caos. Y lo dicen en una situación como la presente. Joder, pues anda que vaya. Es la misma, la misma gente que decía que Trump iba a llevar a la gente. Sí, es la misma gente. Bueno, ¿y cómo lo veis? Pues como decía, se ha derrotado el discurso dominante de los últimos años y hemos vuelto a un discurso que parecía cancelado desde que De Gaulle dejó la presidencia de Francia. De Gaulle es el que empieza a hablar de la Europa de las patrias y después de que él caiga y llegue ese, bueno, dimita, y llegue ese otro asalariado de la banca Rothschild que él había nombrado primer ministro, Georges Pompidou, y seguido luego por ese nefasto hombre antiespañol, furibundo, por cierto, Valéry Giscard d'Estaing, pues hasta los franceses, con poses gaullistas de cara a su electorado, pero se adhieren a la creación de unos Estados Unidos de Europa, que se va acelerando ese proceso pues después de la caída del muro de Berlín y la adhesión de nuevos países de la zona oriental. Parecía algo imparable, pero a Europa está llegando pues, la onda provocada por el gran amigo de Carlos, Donald Trump, y por el Brexit, que empezaron en 2016. Mira, el problema es que, dices tú, es que la soberanía no es que no exista en ningún país europeo, es que prácticamente existe en poquísimos países del mundo. Bueno, perdóname, Donoso Cortés decía a mediados del siglo XIX que en Europa solo había dos países soberanos, con política exterior propia, que eran Gran Bretaña y Rusia. Añadía un tercero que estaba fuera de Europa, Estados Unidos. Sí, ahora se dice que solo hay tres estados soberanos en el mundo, que son Rusia, China y la comunidad internacional. Que esos son realmente los únicos estados soberanos. Vamos a ver, un estado no puede ser soberano si su deuda supera al 100% de su número uno, y número dos, si ha subcontratado su propia defensa. O sea, esas dos condiciones son absolutamente esenciales y ninguna de las dos las cumplimos ni España ni ningún otro país que yo sepa de la Unión Europea. Es decir, hemos subcontratado nuestra defensa a Estados Unidos, que es exactamente convertirnos en vasallos reales de Estados Unidos, igual que
la economía entera se ha sometido al dólar, pues ya está, pues entonces nuestras monedas pues tienen que estar sometidas en el sentido más feudal de la palabra. Y entonces salir de eso es muy complicado, y si salimos no va a ser gracias a nuestros aliados, sino más bien gracias a nuestros enemigos. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Me habéis dejado profundamente insatisfecho sobre esta cuestión, porque al final aquí el tema era Europa. Es decir, ya, otra pero Europa yo es posible. Sé que tú vas a... No, yo ya he hablado mucho esta semana de este asunto. Pero bueno, lo importante es que esto ya se plantea, y lo plantean líderes políticos que tienen un respaldo popular innegable, como se va a confirmar en estas elecciones europeas. Esto antes se quedaba pues para auténticas minorías que por lo general solían ser las que cabían en una mesa de 4 o 5 personas hablando para 20. Ahora no, ahora mueven multitudes. ¿Me permites una postilla a eso? Yo creo que, por el contrario, la posición de esos que, según tú, cabían todos en un taxi, no solo es mayor de lo que parece, sino que es absoluta y totalmente mayoritaria, ¿vale? Es decir, el problema de la gente es que no sabe asociar sus, casi diría, intuiciones con una etiqueta, la etiqueta correspondiente. Pero por supuesto que es enormemente popular el patriotismo, es enormemente popular el localismo, es enormemente popular la subsidiariedad, es enormemente desagradable, ajeno y repulsivo todo lo woke, etcétera, etcétera. Es decir, lo último, por ejemplo, en cuanto a la disolución de nuestras sociedades por parte de una verdadera invasión de ilegales, eso ya la última mega encuesta en toda Europa dice que 7 de cada 10 europeos dice que no quiere más inmigración. ¿Qué sucede? Que seguimos llamando a nuestros regímenes democracia cuando democracia se supone que es la voluntad popular se convierte en decisión política, en ley, y en lo más importante, mayoritariamente con una mayoría abrumadora la gente quiere A, y ese A exactamente lo que no puede conseguir en ninguna parte. Seguir llamando a eso democracia es una burla. Bueno, es que vivimos en un régimen de expertocracia. Algunos lo llamarían tecnocracia, pero es que hemos comprobado que nuestros gobernantes son incapaces hasta, pues no sé, de conducir el coche solos. Y demás. Entonces vivimos con unos expertos que nos dicen lo que tenemos que hacer, porque ellos sí lo saben. Nosotros somos tontos y solo servimos para votar, porque como el voto hasta ahora no importaba, porque daba igual que eligieses PP o PSOE, que al final, como nos dijo González Pons, en Bruselas votan todos lo mismo, en el 90 y tantos % de las ocasiones, pues entonces gobernaban los expertos, de los que las caras más conocidas pues son la Ursula von der Leyen, Mario Draghi y, por supuesto, el amigo Guillermo Puertas. Sin embargo, eso ya la gente no se lo cree, primero porque, claro, todo lo que han prometido en los últimos años pues se ha desplomado. O sea, desde la crisis económica de 2008, pues ¿quién se cree pues a los economistas? Desde la crisis del COVID, ¿quién se cree a médicos, virólogos y similares? ¿Quién se cree a la OMS? Sí, vamos a ver, yo me acuerdo cuando ¿Quién se cree a los que nos prometían una época de paz y democracia eternas? De joven yo era muy aficionado a la ciencia ficción, y recuerdo que en la posguerra salió mucha ciencia ficción pulp, o sea, no de grandes autores, que soñaba con eso que ya hablas tú, de la tecnocracia, y me parecía que tenía un sentido el gobierno de los expertos. Si no lo tiene, fundamentalmente, no solo por muchas razones, pero una fundamental que la estamos viviendo ahora es que es mentira. Es decir, tú dices, el tío que más sabe de esto es el que va a tomar la decisión. Pero es que quien decide... Eso es un clásico, sí. El tío que más sabe de... Sí. Siempre. Pero quien decide quién es el que más sabe, resulta que es el tío que tiene la chequera. Y ya está. Y entonces es el tío que, mira, yo quiero que salga A. Y entonces la falsa expertocracia significa coger a un tío al que le he dado yo todos los títulos que me ha dado la gana y publicaciones en tal, y digo, di esto, ¿no? Clarísimamente. Hombre, ya que has mencionado la ciencia ficción de los 40 y 50, a mí me gustaban esas películas en las que todo el pueblo
O sea, vamos, los que estaban aislados en la Antártida y caía un meteorito y salía un monstruo que empezaba a comerse, a mutar, tal, siempre decían, hay que matar al invasor. Y siempre había un científico que decía, no, tenemos que mantenerlo vivo a costa de nuestras vidas por el bien de la humanidad. Joder. Pero bueno, ya va viendo usted cómo tienen formateados el cerebro. Yo quiero decir una cosa. Yo estoy convencido de que este programa, el gato de los húsares, lo ve incluso gente que no ve el gato entre semana. Y por tanto estará deseoso de conocer el planteamiento de José Javier en este tema. Pues mi planteamiento básicamente es el siguiente. La Unión Europea ha demostrado a fecha de hoy que en nombre de las soberanías, de las libertades y todas esas cosas, delegar el poder en una burocracia supuestamente competente y experta solo conduce a que finalmente la máquina termine sin dirección. Y que los que están a los mandos funcionen ya no en función de sus intereses, sino de lo que ellos consideran que es más útil para la conservación de su propio poder como expertos. Y el resultado finalmente es que de los europeos se ha olvidado todo el mundo. Y el mejor ejemplo es el agrario. El tema del campo es el más evidente. Es decir, ¿a usted le cabe alguna duda de que todo esto que está haciendo con el campo europeo lo está haciendo la gente que lo decide por el bien de Europa? Ellos están convencidos de que sí, porque han terminado identificando el bien de Europa con la conservación de su propio estatuto de rectores de esa tecnocracia. Resultado, del europeo de carne y hueso que está ahí a pie de cebolla, se ha olvidado todo el mundo. Cada vez menos cebolla. Cebolla marroquí. Probablemente. Y neozelandesa, que el otro día salió el Palleter en un vídeo fantástico contándola, pero por toneladas. Bueno, pues esta es la cuestión. Por eso esto es tan importante. O sea, que aparezca una posibilidad de darle la vuelta al enfoque, ¿no? Uy, señores, sí que es la publicidad, sí o sí, porque, usted sabe que los viernes aquí metemos, además de este tipo de debates, otras cosas que normalmente no salen. Hoy vamos a herir sensibilidades políticamente correctas, recordando un episodio que en Francia, por ejemplo, estaría prohibido, que son las glorias coloniales de Europa en África. Ciertamente que hubo también mucha miseria, pero de repente aparecen unos personajes descomunales. ¿Usted sabe quién es Fonleto? Pues Esteban sí, porque es uno de sus iconos de juventud. Bueno, pues dentro de un instante, aquí vamos a recordarlo, la epopeya formidable del único general alemán que entró victorioso después de la Primera Guerra Mundial en la puerta de Brandenburgo, porque era el único que no había perdido nunca. Alemania perdió en Europa, pero en África ganó. Y ganó gracias a este caballero cuya tropa eran fundamentalmente negros africanos, los askaris que se llamaban, ¿no? Así que, mientras tanto, vamos a ir abriendo boca con un poco de navarretinto. Alex, ¿te parece? ¿Navarretinto? Venga, ahí lo tiene. El mejor jamón, el mejor chorizo, el mejor lomo. Usted ve aquí habitualmente a los contertulios del gato devorando los platos, a veces incluso el plato físicamente. Hoy no nos han dejado, ¿por qué? Pues porque está en fondones, tanto Pedro como Carlos. Pero de lo mejor, en una finca maravillosa, 40 kilómetros de Guadalupe, en una sierra preciosa en Extremadura, conocida Guadalupe por muchas razones y entre otras porque allí se firmó la sentencia de Fernando el Católico que acabó con los abusos feudales en Cataluña, que era donde permanecían. Otro día hablaremos de eso. De momento usted vaya llamando, no pregunte lo de la sentencia de Guadalupe, que igual se lo saben también, sino por el jamón. 91 625 0228. Publi, y a la vuelta nos vamos no a Guadalupe, a África. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares. Usted sabe que la historia de Europa es una cosa que aquí nos gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque seguramente recordar lo que fuimos en general es la única forma de ser al menos un poquito lo que somos, ¿no? Y dentro de esa historia pues hay episodios atroces, yo qué sé, el Congo belga, ¿verdad? Y luego hay episodios fascinantes, la conquista de América. Y luego hay episodios que realmente parecen sacados de otro tiempo. Y dentro de esos episodios sacados de otro tiempo hay uno que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, que es el ejército alemán, compuesto fundamentalmente por africanos, en el África, lo que era el África occidental alemana, la colonia que Alemania tenía en la época en el continente africano. Ahí aparece un personaje que apenas conocido, pero que cuando lo ves es una cosa muy llamativa, empiezas a ver fotografías, aparece la puerta de Brandenburgo en Alemania y un señor entrando a caballo con sombrero colonial, y dices, ¿y este tío quién era?
Pues este tío es el único general que no perdió en la Primera Guerra Mundial y por eso entró como vencedor en la Puerta de Brandenburgo de Berlín y se llamaba von Lettow. Y aparece ahora en España un libro de alguien que lo conoce muy bien, que ha estado años investigando al personaje y que se presentaba ayer en Madrid y que es don Ignacio Brach. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Bueno, acá honrado de estar acá en El Gato de los viernes con tan nobles contertulios y tertulianos, como Carlos Esteban y Pedro. Así que, bueno, muy agradecido por estar aquí. Esto es un ataque preventivo, esto que acaba de hacer Ignacio. Ya se ha llamado nombres, ya los ha desactivado. Ya no. Vamos a ver el libro, vamos a ver el libro. El personaje es un personaje absolutamente descomunal. En principio es simplemente un oficial prusiano. Von Lettow, en África, él descubrió un destino propio, que le va a marcar además para siempre, y donde va a escribir hazañas militares extraordinarias, con un enorme coste humano, es verdad, pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra de enorme coste humano en todas partes, en Europa muchísimo, muchísimo más, y cuya trayectoria bélica es pasmosa. Exactamente. Ante todo quiero agradecer al conductor del programa, es decir, a ti, porque tú fuiste el impulsor de que esta edición sea publicada en España. Sí, pero bueno, eso es irrelevante. No. Efectos de von Lettow. Y ayer me honraste con la presentación del mismo. Así que quiero agradecerlo públicamente. Faltaría más. Ahora, sí, el personaje sin duda que es fascinante. Es un personaje, parece, sí, de una novela de caballería, por sus características. Un estratega por demás fuera de serie, militarmente hablando. Un hombre de su tiempo, y en esta que mencionamos, la Europa de las patrias, un patriota, porque von Lettow-Vorbeck fue designado en 1914 para hacerse cargo de las fuerzas de protección del África Oriental Alemana, que no podemos hablar que fuera un ejército, sino fuerzas de protección colonial, y allí lo toma el inicio de la Primera Guerra Mundial. Él se hace cargo de esa situación, inclusive contra la voluntad del gobernador, que ve que no tiene destino esa resistencia. Von Lettow se plantea, lo deja muy claro en sus memorias, él sabe que está perdido a la larga. Entonces, rodeado por inmensidad de enemigos superiores en número, en armamento, en logística, los mares controlados por Inglaterra, pero él, como buen soldado y en honor a su destino, él dice, yo tengo que resistir. Cuanto más resista en esta guerra, evitaré que esfuerzos bélicos sean destinados a Europa. Es decir, mi servicio va a ser resistir. No se plantea hasta cuándo va a resistir porque no lo sabe. El hecho es que resiste los 4 años de la guerra y lo toma el armisticio en Europa sin que él conozca qué ha sucedido. Inclusive piensa que Alemania puede haber ganado, porque él queda desconectado de Alemania a partir de que se inicia el conflicto, no recibiendo ni material bélico, ni sanitario, ni efectivo, ni efectivos militares. Él, con esa fuerza, como tú bien lo decías, José Javier, ese ejército germano-africano, pero en realidad es más africano que germano, porque los oficiales y suboficiales eran alemanes, pero la tropa eran los famosos askari, compuesto por distintas tribus nativas, formados en la instrucción prusiana, y von Lettow tiene una empatía hacia ellos maravillosa. Por ejemplo, en el reglamento estaba prohibido que los soldados africanos tuvieran que hacer servicios, valga la redundancia, serviles, es decir, eran considerados soldados y respetados como tales. A lo largo de los 4 años, esta relación entre von Lettow y sus askaris produjo casi una idolatría por parte de estos hombres hacia su comandante, que se postergó hasta después de finalizado el conflicto. Él logra algo inconcebible, es decir, este ejército que es un ejército
llamémosle cuasi fantasma, porque deambula por el África Oriental alemana, después entra en Mozambique, es decir, en la colonia portuguesa, después vuelve a ingresar al África Oriental alemana y de allí pasa a atacar la Rodesia británica, donde allí lo toma el armisticio. Y él se rinde al final, en 1918, al general sudafricano, Smoot. Pero esto es lo curioso, claro, él lo dice claramente. Yo me rindo por circunstancias superiores. Claro, las circunstancias superiores es que se acabó la guerra. Sí, se había acabado la guerra, efectivamente, si no la habría podido terminar. Estamos hablando de una región extensísima que está aproximadamente donde las actuales Ruanda, Burundi, Tanganica. Tanzania. Sí. Sí, actuales Tanzania. Sí, perdón, Tanzania. Con una serie de combates a lo largo de la línea férrea a los pies del Kilimanjaro, o sea, la cosa es bien bonita, ¿verdad? Un tipo que viene de haber hecho la guerra de los boxers en China, que ha trabajado con los ingleses en la rebelión de los Hotentotes, de eso conocía Smuts previamente. O sea, estamos hablando todavía de la época de los soldados caballeros, digamos, ¿no? Que en la Primera Guerra Mundial se acabó, efectivamente. Quedó simplemente en el mar, pero esa relación entre Smuts y von Lettow es francamente interesante, como la relación, por otra parte, entre los askaris, es decir, los soldados africanos y el propio von Lettow, ¿no? Sin duda. Y tal es así, es hacer historia contrafáctica, ¿qué hubiera sido de la actuación de von Lettow si le hubiera tocado combatir en Europa, en ese horroroso conflicto de las trincheras? Ahora, yo, sin hacer historia contrafáctica, creo que hubiera actuado como actuó en África, es decir, con una enorme agresividad como militar en batalla, pero una enorme caballerosidad y humanidad dentro del drama de la guerra, que lo demostró a lo largo de esos 4 años. Es decir, el conflicto y todas las penurias que tuvo que soportar, sufrir y sobreponerse, jamás lo hizo perder el eje de lo que es la ética, inclusive en la guerra. De esa agresividad, por cierto, hay que decir que era marca de la casa, porque desde los tiempos, bueno, de antes de la Reichswehr, que era el ejército imperial alemán, hay, por cierto, una edición, creo que es en La Esfera, de la doctrina de guerra del ejército alemán, muy interesante, porque es la clásica, es mucho antes de Hitler y tal, y hay una máxima fundamental, es en caso de duda, ataca. Básicamente. Y es muy interesante porque esto, incluso hasta el grado de capitán, es decir, la capacidad de iniciativa sobre el terreno es muy interesante para entender a gente como Rommel, por ejemplo, y por supuesto como von Lettow allí, ¿no? Y te puedes imaginar que para los askaris sería una fiesta, claro. Porque curiosamente, en los ejércitos, o sea, se entiende siempre el alemán como una persona totalmente cuadriculado que solo puede funcionar si le dan órdenes, cuando en el ejército, por lo menos, es exactamente lo contrario. La mayoría de los ejércitos, digamos que se quedan paralizados y no se les anima a que tomen la iniciativa por su cuenta. En cambio, en el ejército alemán no es el caso del ejército ruso, por ejemplo, tradicionalmente. El ejército ruso suele ser eso. Claro, entonces el alemán es tú tienes que ser capaz de tomar decisiones por tu cuenta. Y eso es una cosa que choca mucho, digamos, al tópico de la mentalidad alemana. A mí lo que me llama más la atención de von Lettow es que efectivamente pues, sería un excelente general y muy caballeroso y tal, pero lo que me parece más que me llama más la atención es que consiguió que las tropas nativas, que solían ser no especialmente bien tratadas por las potencias en Sudáfrica o en Kenia o en todo esto, tuvieran esa conexión con él tan brutal que después de la rendición y después del paso del país a Gran Bretaña, seguían reuniéndose los veteranos y luego los hijos de los veteranos diciendo mi askarim dachi, ¿sabes? Soy un askari alemán, decían alemán, ¿sabes? Diciendo más negro que él. Y eso es algo bastante especial. Es decir, que por eso cuando tú hablabas de una historia contrafactual de que hubiera sido en el escenario europeo, yo creo que casi sería más... lo que me parece como más interesante es cómo pudo un alemán, en un momento en que eso no era normal entre las potencias europeas y las colonizadas, conectar también, para hacer que sus tropas nativas se sintieran orgullosas de eso, orgullosas de estar en ese ejército y de ser un askari de von Lettow. Sin duda, Carlos. Inclusive,
hay que tomar en cuenta que durante esos 4 años de combate, estos askaris no recibieron un céntimo de paga porque no podía pagarles. Y a pesar de eso, la lealtad hacia su comandante fue absoluta y formidable. Y como tú bien señalas, luego de terminado el conflicto, él, llegado a Europa, reclama primero la República de Weimar, luego el Tercer Reich y luego con la República Federal Alemana de que el Estado alemán le debe a sus soldados la paga de 4 años. Y lo logra en 1963, que el Congreso de la es una historia fantástica, de la República Federal Alemana abone los sueldos adeudados a los askaris, por insistencia de él. De 1919 le debemos esto. A 1963. Él fallece, él muere en 1964, a los 94 años. Y se concreta ese pago. Y en el entierro que se celebra de von Lettow en el 64 en una pequeña localidad cerca de Hamburgo, están presentes 2 askaris que tienen, claro, él muere de 94, estos 2 askaris tienen 85 u 80, porque habían sido, claro, cuando él tenía 44 años y comandante, ellos tendrían 20. Y lo acompañan su féretro en representación del resto de los askaris, que obviamente con el uniforme están no, van de civil. Pero en Tanzania, en Dar el Salaam, se hacen homenajes de los sobrevivientes, incluidos algunos hijos de askari que ya han muerto, en homenaje a von Lettow, lo que tú decías. Es decir, y hay una cantidad de anécdotas. Hay un historiador inglés que es el único que lo puede entrevistar ya grande, que es Mosley, que escribe un libro, se llama Duelo por el Kilimanjaro, que termina tan admirado de von Lettow que se lo dedica al libro. Y él cuenta allí que recibe la visita de un hijo de un askari, que en ese momento ya era funcionario de la Tanzania independiente de la corona británica. Entonces von Lettow le dice, casi como un pater familia, ¿no? Le dice, no sean rencorosos con los blancos, miren hacia el futuro. Y este joven funcionario de la República de Tanzania le dice, si fueran todos tan grandes como usted, no cabría el lugar al rencor. Es decir, la admiración hacia ese trato que tuvo von Lettow y a esa comunicación con sus soldados era transmitida inclusive hasta los hijos. Es decir, es un fenómeno muy particular. Sí, que yo creo que el carisma, un toque. El carisma absoluto. Sí. Pedro. Bueno, la proeza de von Lettow es descomunal. Como tú has dicho, durante 4 años está sin suministros. Tienen que hacerse botas, zapatos con las cortezas de los árboles. Tienen que destilar quinina que es como la conocieron los españoles en su momento, a través de los nativos, comiendo cortezas y demás. Se arman con las armas que capturan a los enemigos. Y la campaña, pese a que parezca que, claro, se estaba librando en la costa del Índico, en un extremo de África, tiene consecuencias porque es la excusa que usa el gobierno republicano masón portugués para declarar la guerra a Alemania, el ataque a Mozambique. Exactamente. No, y Pedro, y lo que tú dices es gracioso, él lo cuenta en su memoria, cuando se van quedando, claro, carecen de todo. Entonces, capturan un tren con uniformes belgas o fusiles portugueses y chaquetillas inglesas. Entonces hay un historiador, creo que sudafricano, Miller, que dice que von Lettow, cuando se rinde, más que entregar las armas, estaba devolviendo objetos prestados. Porque todo lo que... y lo de la quinina es maravilloso, porque se quedan sin quinina. Entonces uno de los médicos que acompañan a von Lettow, de la corteza de un árbol hace una especie de polvo. De polvo, que le ponen alcohol, y entonces dice... Que no falte el alcohol entre soldados. Lo llaman Schnapp von Lettow, que era horrible, según cuenta él mismo, era espantoso. Sí. Oye, ¿cuántos soldados se mueven en esta campaña? Él llega a tener... Tanto por parte de von Lettow como por parte de sus perseguidores. Bueno, eso ahí, la diferencia es tan abismal, lo que engrandece aún más esta epopeya de von Lettow. Von Lettow, entre oficiales, suboficiales alemanes, askaris nativos, más los colonos alemanes, que casi todos eran
oficiales de reserva, muchos de ellos, y sabían usar armas. Y sabían usar armas. Que vivían en una naturaleza hostil. Exacto. No superan los 11.000 hombres. El total de enemigos, belgas, portugueses, sudafricanos, británicos, llegan alrededor de 300.000. O sea, total. Von Lettow cumplió su objetivo. De resistir. Y de desviar tropas. De clavar tropas ahí. De clavar tropas. Vienen una expedición con tropas indias que trae Gran Bretaña y desembarcan en Tanga, que es un fracaso absoluto. El general inglés es degradado a coronel por Lord Kitchener, nada menos, porque se pone furioso y dice, ¿cómo pueden no haber vencido? Bueno, y lo curioso es que en la totalidad del conflicto, Von Lettow enfrenta a 310 generales. Es decir, que se van turnando, ¿no? Van asumiendo un mando, Smoot, Van Deventer, eran dos ex-Boer que habían combatido contra los ingleses en la guerra anglo-boer, pero está el general, varios ingleses, el general belga, Tom Baer, es decir, es formidable la diferencia entre un bando y otro, y cómo este hombre, no presentando batallas frontales, sino aprovechando las circunstancias para presentar el combate, sí, la movilidad absoluta, la movilidad. con autonomía, como mencionabas tú, Carlos. Sí. Él tenía una modalidad que eran, en su estrategia eran tres bloques. Entonces, cada uno avanzaban en paralelo, o uno iba a la vanguardia, al medio y a la retaguardia, pero cada uno de esos tres bloques estaba en condiciones de, en menos de 24 horas, alcanzar al otro si era necesario. Y es lo que va practicando. Claro. Y viviendo del terreno, claro. Viviendo el terreno con gente. Bueno, pues, ni una palabra más. Ahora se trata de que usted se lo lea, el libro de Ignacio Brach sobre ese personaje formidable de una época maravillosa de la historia de Europa, maravillosa si le gusta a usted la épica. Si usted es de los de Eric María Remarque, pues evidentemente no, pensará que es una cosa horrible, pero bueno, a algunos nos gusta la épica todavía. ¿Qué quiere usted que le diga? Y aquella formidable aventura africana que fue la de Von Lettow. Vamos a recordar el libro, editado en Tercios Viejos, ¿verdad? Así es. León en África, de Ignacio Brach, por cierto. Las fotos que tiene dentro, que son muchísimas, porque la edición es una edición lujosa, son para no perdérselas. Ignacio, gracias mil. Gracias a ti, José Javier. ¿Puedo hacer un agregado? Agrega pequeño. Y nos vamos a la publicidad. El prólogo, justamente Rafael Rodrigo, de Tercios Viejos, que han tenido esta impronta de editar el libro. Y quiero decir que, a diferencia de la edición argentina, tiene un apéndice más, que es un oficial de él, que fue su ayudante, von Ruckenstell, que era artista. Es herido 5 veces y sobrevive. Entonces, mientras pinta, bueno, ese apéndice está incorporado acá con las pinturas de él. ¡Ah, qué bueno! Maravilla. ¡Qué maravilla! Pues ya ve usted qué joya. En fin, Ignacio, gracias mil. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta tenemos un poco de todo, porque queremos hablar todavía del último libro de Emmanuel Todd, de la derrota de Occidente, que es un libro fundamental también. Vamos a hablar del Tratado Universal de Pandemias. Va a venir Antonio Peñalver a contarnos el primer estudio sistemático sobre el liderazgo de Santiago Abascal. Ahí es nada. En fin, enseguida.
Gato de viernes, gato de horas, estamos de vuelta. Hubo un autor francés, Bernard Lugan, gran africanista, por cierto. Fue profesor de África en la Escuela Militar de Saint-Cyr. Tenía un artículo que se llamaba En el bendito tiempo de las colonias. Le echaron, claro, porque son cosas que no se pueden decir. Pero todos hemos nacido, cierta generación al menos, con las historias africanas de Henry Morton Stanley, el Dr. Livingstone, Spaak, yo qué sé. Fonleto es uno de los grandes personajes precisamente de esa peripecia. Y en España Iradier, un vitoriano del que nunca se habla. Aquí hablamos el otro día a propósito de Guinea y que es fundamental para entender cómo Guinea Ecuatorial se convierte en una colonia española como Dios manda. No, y los coroneles Benz y Capaz. Benz, que era un explorador de finales del 19, principios del 20, sobre todo creo que del 19, que le da su nombre a un territorio del norte del Sáhara y el sur de Marruecos que ahora se llama Tarfaya, pero antes se llamaba la zona Benz. Y luego está el coronel Osvaldo Capaz, que es el último español que expande las fronteras de España al incorporar el territorio de Ifni, mandado por un gobierno parlamentario republicano, el de Alejandro Lerroux. O sea, que es que esto no es un invento de Carcas. Exactamente, no fue Franco. Bueno, Franco estaba, pero no fue él. Se ha muerto ya. Se ha muerto del todo. Por supuesto en la parte europea, pero también en la parte norteamericana. ¿Por qué? La semana pasada, recuerda usted, aquí estuvimos hablando a propósito de Eurovisión, de los Oscars y no sé qué, de la decadencia cultural objetiva de Occidente, ¿no? Hay muchos más rasgos objetivos, mucho más materiales y por tanto más aprehensibles de decadencia, si quiere usted de declive, para quitarle el barniz moral al concepto. Y esos son precisamente los que empieza a enumerar Emmanuel Todd en su último libro, La derrota de Occidente, que fue un auténtico bombazo cuando apareció en Francia hace muy poquitos meses y que ahora aparece en España. La derrota de Occidente, el título original es la défaite, el término défaite es derrota, sí, pero es algo más que derrota, tiene algo de decadencia, de desmantelamiento, de declive. Literalmente. Es lo que se deshace, claro. Pero bueno, ¿y qué cuenta ahí Emmanuel Todd? Pues Emmanuel Todd lo que hace es coger... Todd es demógrafo, o sea, es un sociólogo, tiene, bueno... Entonces, sus estudios sobre la estructura familiar en Occidente, por ejemplo, es un clásico. Él lo que hace es empezar a coger elementos objetivos de producción industrial, de crecimiento demográfico, de número de ingenieros, de nivel medio de la enseñanza, de suicidios. Exactamente, y empieza a mirar, ¿no? Y dice, bueno, Occidente efectivamente está muriendo y no tiene solución. Eso que se llama Occidente. Y a partir de aquí él empieza una reflexión muy interesante, más en el contexto contemporáneo y evidentemente frente a lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, donde Todd, por otra parte, se ha distinguido por tomar posiciones muy políticamente incorrectas. ¿Por qué? Pues porque no es pro-ucraniano, ¿no? Tampoco es que sea específicamente prorruso, pero es de los que piensan que hay que entenderse con Rusia simplemente por dimensión material. Cosa que, como usted sabe, yo comparto. Aquí otros contertulios no, pero en fin. Bueno, y a partir de ahí la radiografía. Y un argumento que yo solo voy a poner encima de la mesa antes de que Carlos y Pedro empiecen a hablar sobre la cuestión, y es el siguiente. En el discurso histórico convencional, perdóneme usted empezar así la cosa tan estupenda, ¿verdad?, sobre el ascenso de Occidente siempre se ha computado un elemento que es la ética protestante. Desde el famoso libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿verdad?, se hizo lugar común pensar que si Occidente tuvo tal grado de desarrollo, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, en términos materiales, fue fundamentalmente por el modo de producción capitalista que venía sustentado en una ética del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, arraigada en la religión protestante. Y eso es lo que había impulsado a las grandes potencias protestantes, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, muy señaladamente, ¿verdad?, como grandes potencias. Es una tesis muy sujeta a discusión. Prácticamente de inmediato aquel libro de Max Weber, que fue de 1914. Sí, de antes de la Primera Guerra Mundial, apareció otro de Werner Sombart, un gran maldito, un tipo descomunal, que es el burgués. Se llama así, aquí está editada una alianza editorial, me imagino que seguirá allí, ¿verdad?, donde él empieza a bucear en las cartas de familia de un gran capitalista italiano del Renacimiento que se llama Alberti, y dice, no, que el capitalismo no tiene su origen en el protestantismo, tiene su origen aquí.
en este comerciante italiano que en sus libros de familia está explicando con arraigo en la doctrina católica romana y en la sabiduría clásica una ética del capitalismo. Es decir, que es un debate, pero en ese debate, salvo que ellos quieran, no vamos a entrar. A mí me parece que sí que es un hecho evidente que la descomposición de Occidente es por lo menos coetánea del hundimiento del protestantismo como vector social de fuerza en el mundo anglosajón. Y eso es un hecho. Entonces, todo al mismo tiempo nos ofrece un paisaje que es el de esto se acabó. Bueno, es que en Francia hay una tradición de ensayistas que reflexionan sobre la decadencia de Europa y la decadencia de Francia. Yo ahora pues me acuerdo de los libros de Nicolas Beveridge, de 2003 me parece que es, y otro de Éric Zemmour, que era el suicidio francés de hace unos pocos años, que tuvo un éxito descomunal en Sobre Francia. el tema migratorio, efectivamente. En torno a 500.000 ejemplares de venta, y sin embargo, a mí es lo que me asombró, no se tradujo al español. Uno pensaría que un libro que vende 500.000 ejemplares en Francia sobre un tema, como decías tú, que es la inmigración, en España algo podría vender siquiera para compensar los gastos de traducción y de edición. Y España, que en los años 80 y 90, cuando gobernaba Mitterrand y el país dedicaba más páginas a Francia que al Estados Unidos de Reagan, oye, es que hemos pasado de estar todo el día mirando a París a que no pase absolutamente nada, no interesa nada de lo que pasa en Francia, quizás porque los grandes pensadores, los grandes novelistas son de lo que llaman ahora una escuela reaccionaria. Y entonces eso molesta mucho. Tiene mucho interés que uno de los argumentos a favor de la nueva cabeza visible del socialismo francés, que es Glucksmann, dice, es que es hijo de André Glucksmann. Ah, bueno, si es hijo de Glucksmann, será una cosa llamativa. Es oye, es un argumento dinástico. Totalmente. Dinástico, bueno. Sí. Y el libro de Todd también, como dices, insiste mucho, bueno, toda la obra de Todd es aquí insistir mucho en la importancia del protestantismo y de la religión. Él vincula la decadencia del protestantismo a la decadencia de Estados Unidos y él también dice que es que el cristianismo de real como una religión operante en Europa, en toda Europa, ha desaparecido. E incluso se atreve a poner una fecha clara a ese momento, y es la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Quizá. Bueno, eso es algo absolutamente arbitrario. A mí me cuesta un poquito hablar de este asunto porque yo tengo la sensación de que en el gato de los húsares es el tema. Es el tema habitual. Claro, sí, efectivamente, claro. Entonces, claro, vamos a ver. Este señor Todd, pues que es sociólogo, que tiene muchísimos instrumentos, una metodología, digamos, asentada y todos los datos del mundo, pero al final está viendo lo que yo creo que todo el mundo puede ver con solo abrir los ojos, especialmente alguien que viva en Francia, ¿no? Alguien que viva en Francia, incluso mejor que no viva en Francia, sino que se acuerde de su último viaje a Francia hace 10 años. Exactamente, y vuelva ahora. Sí, eso es. Se da cuenta de que el deterioro no necesitas un investigador que te lo cuente, sino que es absolutamente visible. Y no solo estoy hablando, digamos, una París más sucia, con más homeless, con más violencia. No, estoy hablando incluso de cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, que ves cosas que ya francamente no funcionan y no van a volver a funcionar. Es decir, todos los americanos están de acuerdo ahora, todos los que hablan de este tema, por supuesto, que algo como la presa Hoover sería imposible reunir la voluntad política y la financiación para hacerla ahora. Cosas de ese tipo, ¿no? Que te das cuenta de ya no la decadencia que estamos observando en cuestiones, digamos, no visibles, como cuestiones morales, voluntad de sobrevivir, por ejemplo, que se ve muy bien en la crisis demográfica o migratoria, pero también se puede observar en lo físico, se puede observar en el metro, en el sistema de carreteras, en ese tipo de cosas. Es visible, la decadencia también está ahí, claro. También está en baches que no se arreglan ya nunca, cosas así. Entre los datos que da Todd en su libro, pues, dice que Rusia tiene muchos más estudiantes de ingeniería que Estados Unidos. O sea, el porcentaje de los estudiantes de ingeniería
en Estados Unidos respecto al total es como el 7 y pico %, mientras que en Rusia es el 24%. Es decir, Estados Unidos, eso sí, una economía y una población mayores, pero tiene un tercio menos de estudiantes de ingeniería en proporción que Rusia. Sin embargo, lo que es una potencia de Estados Unidos, y este dato te va a encantar, Carlos, es en espionaje y analistas de inteligencia. Él dice que hay más de 1 millón de personas vinculadas a servicios de inteligencia, oficiales y nosotros diríamos extraoficiales, de los que, perdona, 450.000 trabajan para la CIA. O sea, y ya que sabemos que el órgano crea la función, ¿qué van a querer estos espías y analistas de la CIA más que detectar conflictos y peligros para la democracia y Occidente? Peor que eso, Pedro. O sea, tú te das cuenta de que hay actividades que, si tú le dedicas recursos, pues van subiendo, son cada vez más eficaces, pero la curva no es en absoluto una recta, ¿vale? O sea, no es exponencial. No es exponencial, ¿vale? Y entonces lo que te das cuenta es que hay un momento en que una unidad nueva lo que hace es que caiga. Es decir, tú puedes crear una sobrecarga de trabajo en inteligencia de tal manera que lo que crees sea ruido. Es decir, que sea peor que si existieran menos y que actuaran con más calidad. Esto me retrotrae a una teoría mía que se llama Cuando falte Manolo, ¿vale? Que es, sí, es fundamental. No, pero a mí me lo comentó. ¿Tiene algo que ver con Vente a Alemania, Pepe? No, lo que tiene que ver es que en la sociedad postindustrial hay un montón de cosas, yo qué sé, no tengo ni idea, porque no soy especialista en esto de... no eres manitas. No soy manitas, ¿vale? Entonces, a lo mejor un repetidor de no sé qué, no sé cuántos, que hay un oficio especial que lo arregla, ¿vale? Hay un tipo que sabe arreglarlo y ese tipo es Manolo, ¿vale? Y eso para 27.000 cosas que son fundamentales en nuestra sociedad. Y Manolo está a punto de jubilarse. Y nadie le sigue. ¿Por qué? Vamos a ver, yo prefiero pues yo quiero ir a la universidad, yo quiero tal, no me quiero meter en esta cosa tan aburrida, pero que da dinero, porque es muy aburrido, que tienes que estudiar sucia, mucho. Sobre todo es muy sucia. Exactamente. Yo quiero ir los con riñones, la blinca, y esto que dice Carlos Esteban es muy importante porque lo que ha caracterizado el gigantesco desarrollo occidental, y mire usted a su alrededor, porque en España ha sido igual, de los años 50, 60, 70, no ha sido solo el elevado número de ingenieros que salían de las facultades, que eso efectivamente sabía, sino la legión de técnicos medios, de profesionales medios, de oficiales medios, como se llama a todos, oficiales, de encofradores, fresadores, etcétera, que son oficios técnicos muy específicos para los que hace falta una preparación que no todo el mundo tiene, que en Francia, por ejemplo, ¿sabe usted que hay una cosa que hay en Francia muy interesante? A pesar de Carlos, yo pongo el ejemplo francés porque es la vida doméstica que mejor conozco, ¿no? Bueno. Porque es un afrancesado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero porque he vivido con ellos, y hay gremios, y entonces un chaval empieza un curso de estos de encofrador y está desde el primer año, segundo año viviendo con un gremio. Bueno, eso en Alemania es más todavía, es claro, la mitad es... Con un señor, en casa de un señor que hace eso. Claro, es decir, eso es medieval, eso es maravillosamente medieval. Maravillosamente medieval, pero bueno, digamos que consigues que determinado tipo de oficios fundamentales para la industria pervivan y además tener profesionales cualificados técnicamente. Claro, y se casa con la joven Chantal. Eso pasa en los maestros cantores de Nuremberg. No, claro, el declive general, es muy interesante la cifra que da Todd, por ejemplo, sobre el PIB americano. Porque es verdad, usted dice, Estados Unidos, ¿cómo va a estar en declive industrial? Pues si lo comparas, es lo que cuenta José Antonio Bizner en Negocios todas las mañanas. O sea, a Estados Unidos tiene que fabricar 3 euros para ganar 1. O sea, la máquina tiene que darle dólares. Uy, qué bonito, como entremos en eso, como entremos en la guerra del dólar, ahí ya no... Bueno, pero es que forma parte precisamente de esto. Claro, a partir de ahí lo que aparece enfrente, ¿qué es? Lo que aparece enfrente, y esta es la novedad, no es un mundo comunista depauperado, oscuro, corrupto y en demolición, chapoteando sangre y tal, como en 1960, ¿verdad? Sino 2 potencias formidables. China, que desde el punto de vista tecnoeconómico es imparable, y sobre todo Rusia, que pero es así, es decir, a partir del año 2000 emprende un programa concreto deliberado de recuperación moral nacional,
Y desenganche. Y desenganche, y un montón de países que hasta ahora, digamos, seguían la estela el de Occidente, de Washington, en África, etcétera, y que ahora están muchísimo más cómodos con China y con Rusia. Porque no les van a meter la política LGTB, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, antes no hubiera podido pasar lo que ha pasado esta semana pasada en el Congo, en la República Democrática del Congo, que los americanos organicen un golpe de Estado y no salga. Y no salga, efectivamente, claro. Eso no pasaba. Ah. Porque ahora los otros dicen, China, Rusia, que están intentando... No, claro, ya no pueden hacer eso. Antes era muy fácil. Y ya no te cuento con el dólar. Es con el dólar, como todo el mundo utiliza, es la moneda de todo el mundo, puedo hundir tu moneda. Como si te portes mal y si eres mal chico. Una de las razones por las que, por ejemplo, Bukele dijo, no, yo voy a tener el Bitcoin. Bueno, pues todo esto junto es lo que está dando esa imagen. Este libro lo recomendamos. Es un libro para, de verdad es un libro para pedirlo, no es caro, para pedirlo, leerlo y leerlo con tranquilidad. Y además se puede leer salteado, porque son un análisis muy segmentados, ¿verdad? Pero es proponer un tema del que se habla fuera de Europa, pero no en Europa, y que nos afecta a nosotros. Bueno, para nosotros es crucial, porque a nosotros nos obliga a preguntarnos lo del tema 1 del guión de hoy. O sea, ¿ahora qué hacemos? Porque digamos que en la estela del esfuerzo económico, militar, industrial norteamericano se vivía muy bien, ¿no? Ellos lo quisieron así, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, caparnos y nosotros a hacer florituras. No, pero entraron en una trampa que además de la que no tenían salida. Quiere decir, oye, bueno, nos deshacemos de los presupuestos, digamos, de la proporción de los presupuestos que suponía la defensa en Europa, que históricamente han sido gigantescos. Todo eso es un remanente que tenemos para el estado de bienestar, es decir, para la compra de votos, básicamente, y ahora no lo podemos retirar. Ahora está todo el mundo hablando que sí, que hay que dedicar tal, sale Borrell diciendo no, va a haber que recortar en estado de bienestar. Sí, todo eso está muy bien, pero a ver quién le pone el cascabel al gato. A ver quién se presenta en las urnas diciendo os voy a cortar, yo qué sé, el paro, las pensiones o lo que sea. No, pero no solo es cortar, es que en España Sánchez lo que hace es aumentar ese gasto. O sea, ya va a las pensiones de jubilación el 12% del PIB. Pues ahí estamos, señores, y esto hay que pensarlo. ¿Esto quiere decir que estamos condenados? Bueno, mire, no. Sí. En cuanto a eso que se llama Occidente, probablemente sí. Carlos sabe que yo tengo, Pedro también, pero Carlos sobre todo, porque es el que más me lo recrimina. Desde hace tiempo la tesis de que Occidente ha muerto ya, o sea, que es el del final. Pero quedamos nosotros, ¿no? Digo yo, claro. Y se trata de reconstruir cosas. Y que cuando se hunda Occidente seamos como von Letov. Exactamente. En fin, bueno, claro, y empezar a reconstruir todo aquello que nos han destruido. Porque efectivamente el Occidente, tal y como quedó definido después del fin de la Guerra Fría, sí, que esta es la cuestión, ese ha muerto. O sea, la transformación de Occidente en un contenedor de nihilismo puro, que es lo que pasó después del fin de la Guerra Fría, eso se ha acabado ya. Ha terminado en el único sitio donde podía acabar el nihilismo, que es en la nada. Bueno, pues hay que empezar a construir otra vez. Por eso es tan fascinante el tiempo que vivimos. Y por eso no hay razones ni para el pesimismo, ni para la indigencia. No, para la indigencia no. Bueno, da igual. ¡Hala! Venga, que no vamos a la publicidad. Indulgencia. Para la indulgencia, no, para la autoindulgencia ninguno, al contrario. En fin, aquella cosa de Spengler que decía, dureza romana es lo que el mundo necesita. Dureza romana, no dureza rumana, que ese es otro tipo de dureza. ¿Publi? Muy bien. Venga, Publi, a la vuelta vamos a ver tenemos que hablar del liderazgo de Abascal, que es la primera vez que alguien lo descortica, que se dice Claro, ¿por qué este tipo manda? O sea, ¿por qué la gente le sigue? Claro, esto es una cosa muy interesante. ¿Por qué llega a un aeropuerto, verdad? Y tienes un montón de señoras así de 50 y tantos que le miran por encima del hombro y una legión de críos de 17 que van a hacerse selfies con él. Eso es lo que le pasa a Abascal, es una cosa muy llamativa. Bueno, pues eso, entre otras cosas, dentro de un instante. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares. Sabe usted que a nuestras espaldas los húsares de nuestro maestro, padrino, compadre, amigo Augusto Ferrer Dalmau sobre la mesa. Atención que hay novedades porque la madrina Paz se ha estirado y aparte de los húsares tradicionales, es decir, el pionero y Carlos Esteban, tenemos legionario con carnero, incluso, cámara aquí, helo aquí, legionario, ¿ve?
aparte de los soldados de los tercios, que el otro día sumó nuestro amigo José Luis, el corsario de José Félix, y la caballería que nos lo ha puesto el compadre Ángel, pero ya ahora nos faltan, bueno, al legionario podemos ir al carnero igual, pero tampoco sería plan. Bueno, mil gracias a todos, de verdad, porque estáis haciendo que este plato sea lo que tiene que ser, que es una fiesta. Y a los de O'Neill, que han cerrado la fábrica de Playmobil allá en Alicante, pues oiga, muy mal, muy mal. O sea, tened la seguridad de que en Tánger o donde os lo hayáis llevado, no lo van a hacer como aquí. Eso ya lo digo yo. Bueno, decía que íbamos a hablar de cosas y de libros. Tenemos dos contenidos ahora consecutivos, uno detrás de otro, que en cierto modo, por cierto, van vinculados. ¿Sabe usted que hemos empezado el programa hoy tratando de subrayar lo más importante a nuestro juicio del Viva 24, que aparte de la cuestión Milei, sobre todo fue la aparición de una nueva fórmula política, ¿no? Bueno, esa fórmula política en el caso español tiene un nombre, claro, que es este caballero, Santiago Abascal, y resulta que acaba de aparecer un libro que es una disección del liderazgo de Santiago Abascal. ¿Qué tiene este señor? O sea, ¿cómo pasas de estar con un megáfono subido en un cajón de frutas en una calle de Sevilla, ¿verdad?, a estar el otro día en las Cortes llamándole majestad a Pedro? ¿Cómo pasas de ser el chavalín que estaba allí sacando pecho frente a los bestias de los batasunos en Llodio, ¿vale?, a ser el tipo que llega a un aeropuerto y tiene enseguida una legión de teenagers, ¿verdad?, que quieren hacerse un selfie con él? O sea, ¿qué tiene este hombre? ¿Vale? Bueno, y es una cosa muy interesante. ¿Quién nos lo trae? El autor Antonio Peñalver. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Antonio Peñalver, que por otra parte ya tenía varios estudios sobre el tema del liderazgo, ¿eh? Es decir, él no ha llegado a este libro por Abascal, sino por el liderazgo en realidad, que es tu tema de especialización. Pero bueno, si hay un liderazgo singular hoy en España que no se haya contado, porque Pedro ha contado el suyo muchas veces y tampoco es precisamente el de Santiago Abascal. Pero además tenemos convocatoria para mañana, que esto no se nos puede olvidar, así que le metemos ya en la mesa para no dejar de recordarlo. ¿Sabe usted que tenemos aquí al ministro Urtasun y a toda esta gente? Y digo Urtasun porque es que si digo Urtasun o Urtasun me parece que es una loción de estas de playa. Bueno, Urtasun, que nos quiere expoliar todo. No es solo el tesoro de los Quimbayás. Es que lo que van a hacer... Julio Enche, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien. Una auténtica barbaridad donde nos quiere llevar este hombre. Porque además, o sea, lo más terrible es que no son cosas que nos hayamos llevado de allí. Efectivamente. Bueno, la concentración que vamos a realizar por parte de Héroes de Cavite y otras asociaciones que se han sumado pretende dar un paso al frente contra esta línea política o estas declaraciones de intenciones que se han dado y se han hecho expresamente, que solo significan empobrecer, vaciar el contenido cultural de nuestro país, los tesoros artísticos ya con cualquier razón o pretexto. En este caso hay tres motivos son los que nos llevan el sábado a concentrarnos delante del Museo de América. Creo que podemos ver la convocatoria, luego lo vamos a sacar más, porque como vamos a estar aquí charlando un buen rato, podemos ver la convocatoria. Esto es mañana al mediodía, ¿verdad? A las 12. A las 12 del mediodía ante el Museo de América en Madrid, ¿verdad? En lo que fue... Bueno, es una casa preciosa. La han estropeado con una especie de cosa de Star Wars que han puesto ahí al lado. En forma de mirador, pero es una casa preciosa, la del Museo de América, al lado del viejo Instituto de Cultura Hispánica, ¿verdad? Y allí va a ser la concentración. O sea, esto lo vamos a repetir más veces, ¿eh? O sea, si usted tiene la oportunidad, además va a ser un día fantástico para pasear por allí, está lo del Parque del Oeste, se puede dar usted un paseo maravilloso y de paso va y hace una cosa patriótica. ¿Qué protesta con este asunto? Así es. Vamos. Sí. Yo solo quiero decir que es que hay que dar ya un paso por todo lo que se nos viene encima y ese es el objetivo de la... Y que sepan que hay alguien enfrente aunque solo sea protestando. Efectivamente. Vamos por partes. Abascal, o sea, Antonio, ¿por qué? Porque tú vamos a ver, tú estabas en el mundo digamos, de la empresa. Sí, siempre estaba en el mundo de la empresa, sí. Y siempre en el campo del management y de los recursos humanos, ¿no? Entonces, hace 2 años escribí mi último libro, porque había escrito alguno más, siempre en este campo, que se llamaba Líder 5.0. ¿no? El de la portada amarilla. Sí. Sí, que aquí lo enseñamos. No lo llamamos Antonio, pero enseñarlo sí que lo enseñamos, efectivamente. Bueno, este es un libro que me editó Planeta, que tuvo gran influencia
y que marcaba un poco cuáles son los paradigmas del liderazgo en el escenario actual, pues tan cambiante, tan complicado, etcétera, ¿no? Y con todos los aspectos de la revolución digital, porque estaba pensando más en el mundo del management y de las corporaciones, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hablar de un liderazgo, ¿no? de un líder, de Santiago Abascal, ¿de acuerdo? Entonces tuve mucho apoyo, tuve un buen recibimiento al proyecto y me puse a trabajar, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenía que demostrar es cómo realmente Santiago se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando y realmente cómo responde para ser un líder en un entorno muy complicado, porque claro, es un entorno pues donde las ideas, los valores que está defendiendo el proyecto BOS, que es un proyecto reciente prácticamente, pues ha logrado en un entorno que no lo comparte, en un entorno muy dividido, muy dominado por esta progresía, ha logrado entrar y sentarse y ser en estos momentos la tercera fuerza política en esta sociedad tan dividida y tan compleja, ¿no? Aquí hay dos partes, digamos, ¿no? Por un lado tienes lo que es el proyecto, lo estamos viendo en otros países, lo hemos comentado desde el principio del programa, en otros lugares, no solo de Europa, proyectos vagamente emparentados, fundamentalmente de recuperación del sentido de la soberanía nacional. Bueno, esto es una parte. Y luego la otra parte es él, es el personaje. Efectivamente. Que es un ser singular. Bien, el libro tiene varias partes y una estudia la evolución y el desarrollo de Santiago Abascal, ¿no? Hasta la actualidad. Se llama La forja de un líder y voy trabajando desde la infancia de Santiago, pues allí en Ermua, en su País Vasco y sobre todo Álava, la Sierra natal, y cómo se va desarrollando, bueno, pues su afición por el campo, su afición, la cercanía que tuvo siempre a su padre, que fue realmente su mentor, y bueno, y la vivencia también, a su vez, paulatinamente de la violencia, ¿no? Pasando y que le marcaría tanto a su familia, empezando por su abuelo, como a su padre y evidentemente a él, hasta que, bueno, pues con el tiempo se mete casi de una forma muy natural en nuevas generaciones, porque su padre estaba en el Partido Popular y, bueno, el 31 de diciembre de 1994, el regalo de Reyes que le hace su padre es el carné de nuevas generaciones del Partido Popular. Entró ahí casi como el que no quiere, ¿no? En eso, porque era muy natural. Realmente el padre lo que hacía era muchos sábados por la mañana llevárselo a visitar pueblos, etcétera, etcétera, o también lo llevaba al campo y con algunos primos suyos y amigos pues se dedicaban a andar. Y luego de ahí, bueno, pues pasó todo el momento hasta que llegó a Vox, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando, pasando también por disenso, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hago un recorrido, bueno, inclusive hasta que hablo ya de la dimensión internacional que va adquiriendo Santiago, ¿no? Carlos, pero... No, yo quería saber si, bueno, tú que lo has estudiado bien y que has estudiado antes en general el campo este del liderazgo, ¿cómo lo compararías con los líderes de otros partidos como Pedro Sánchez? Bien, yo lo trato, ¿no? Lo trato. Entonces parto de una fórmula personal, pero que tampoco es muy original, porque parte de los expertos de management. Bueno, para ser líder, y sobre todo en política, ¿no? Porque es donde yo creo que hace falta 4 factores que se den. 1, tener éxito. Si no tengo éxito, pues seré un tío estupendo, haré lo que tal, pero no soy un líder. Y Santiago Abascal en estos momentos tiene éxito. Tiene éxito, partiendo de donde parte, en el entorno en el que parte, tiene un éxito arrollador. Segundo aspecto, hacerlo con eficacia operativa. Es
abrochándose el cinturón, tal. Bueno, oye, Santiago Abascal, al frente de Vox, ha conseguido un partido que tiene toda su estructura por toda España y tiene un éxito, no es un chiringuito, es un partido que se está consolidando, ¿no? Tercer aspecto, bueno, pues que la gente se sienta implicada y motivada, ¿no? Entonces, Santiago Abascal en estos momentos tiene en redes más de 3 millones de seguidores. Tiene 64.000 afiliados en estos momentos, tiene un impacto en las personas que además no solo le votan, sino es que se han comprometido con el proyecto y están trabajando firmemente, como lo estamos viendo en estos momentos que no paramos de elecciones, ¿no? Pues ahí está todo un equipo de personas que realmente les están casi llevando en volandas. Y luego hay un cuarto aspecto, y este aspecto es muy importante para responderte: moralidad. O sea, si no hay moralidad, si uno no es consecuente con sus principios, con sus valores, pues realmente no hay liderazgo. Porque si ¿Estás diciendo que Sánchez no tiene liderazgo? Pues evidentemente es una cosa obvia, que lo hemos comentado muchas veces, y sabemos, y también lo trato, y además doy muchos ejemplos, que no es moral, es una persona totalmente amoral, inclusive podríamos decir que es inmoral, ¿no? Entonces, en este sentido ya tenemos una diferencia clarísima con Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es que tampoco tiene un equipo que esté comprometido, que le esté siguiendo en estos momentos, tiene un equipo de otra índole, ¿no? Tiene un equipo de un aparato, de una estructura de poder que están allí trabajando. Sí, es verdad que es un liderazgo tiempo. Más artificial, sí. Eso es cierto, es decir, es un liderazgo más artificial, y estos son más construido, las ¿no? dos razones. Los 4 elementos, atentos a los 4 elementos, que estos hay que usted vaya marcándoselos, ¿no? Hemos quedado que uno, el éxito. El éxito. La implicación era el tercero, el segundo era, ¿cómo lo había definido? Eficacia operativa. Eficacia, 3, la capacidad de implicación, y 4, moralidad. Moralidad no quiere decir necesariamente ser pío. No. Lo que quiere decir fundamentalmente es que alguien se pueda fiar de ti. Claro, que esta es la cuestión. Y eso es verdad que eso es lo que gente como Pedro, pues poco a poco. Pedro Sánchez, no Pedro Fernández Barbadillo, que es un tipo absolutamente fiable. Pedro. Sí. Oye, Antonio, una pregunta, una consulta práctica. Vemos que Sánchez tiene un liderazgo, o donde él tiene más atracción, más gente, es en mujeres y mayores, mientras que Abascal lo tiene entre chicos, jóvenes y varones. Sí. ¿A qué se debe esa diferencia, tanto generacional como de sexo? Bueno, sí he analizado un poco el tipo de perfil de personas que siguen a Santiago Abascal y a Vox, ¿no? Porque es intrínseco el proyecto Vox con Santiago Abascal. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, también teniendo en cuenta que hay mucha gente cada vez más que viene y que le sigue sin venir de otros partidos políticos, ¿no? Que vienen un poco desde la abstención. No te sabría decir con exactitud, para ser honesto, cuál es la justificación final de este seguimiento no lo he podido estudiar como sociólogo, que además lo soy, ¿no? Y politólogo, ¿no? Pero mi opinión personal es que el que haya mucho varón y sobre todo gente ya de la tercera edad, de una edad que lleve mucho tiempo en el PSOE o votando al PSOE, es por la procedencia del pasado. Tengamos en cuenta que el que primero compra en un banco la tarjeta de crédito, luego ya se queda para siempre trabajando en ese banco, ¿no? Pues aquí es una cosa que es exactamente igual. Si tú has estado votando desde... Sí, es la generación progre, ¿eh? Claro, ¿verdad? claro, es un poco eso, sí. Hay una inercia generacional, claro, está bien visto. Moralmente. Y luego también otra razón que creo que puede existir en algunos colectivos es que están totalmente comprados. Es decir, oye, el plan de pensiones, etcétera, esto no es necesariamente inmoral, porque uno vota en función de sus intereses y no es legítimo reprochárselo, pero en el caso de Macron, por ejemplo, en las últimas elecciones, ganó gracias a los pensionistas. Y a que Marine Le Pen dejó correr la especie de que a lo mejor peligraba el aparato de pensiones, que como usted sabe en Francia es tan importante. O sea, es eso, liberté, égalité, fraternité y pensionité. Y la pensionité, bueno, y es así, ¿eh? Y bueno, ya digo, eso no sería legítimo reprochárselo, pero es muy importante. Sánchez ha convencido a muy buena, como en su día Zapatero.
de que sus pensiones dependen de que haya un socialista mandando. Porque si no llegará a la derecha y le quitará las pensiones, ¿no? Bueno, si me lo permites, y de hecho tanto es así que lo sigue trabajando y endeudando muchísimo más en el tema de pensiones, en un escenario ya francamente difícil de sostener. Por eso Santiago Abascal, por cierto, en el discurso del Viva, que a mí me llamó la atención, pensando justamente en esta pregunta de Pedro, que no se le escapa una, hizo la referencia a los pensionistas. No, tienen razón los que dicen que son unos egoístas, que solo miran... la cosa iba con bala, efectivamente. Y es verdad, tiene razón, la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente mayor, creo yo, por supuesto quiere su pensión, faltaría más, que la ha sudado y se la ha ganado, pero ve a sus nietos, ¿no? Claro, ¿dónde vas? En fin. Julio. Yo quería hacer una pregunta sobre esa interesante biografía, y es, por lo menos los que tenemos memoria, que esta personalidad política se ha forjado en su juventud en circunstancias muy difíciles para defender la Constitución y la democracia. Esto, totalmente, los que tenemos memoria nos acordamos. ¿Cómo ha forjado esa etapa en el líder que hoy es Santiago Abascal? Bueno, realmente a nivel intrapersonal, a nivel de rasgos personales, pues desde luego mucho, voy a utilizar una palabreja, mucho en su voluntad, en su resistencia, y la palabreja es en su resiliencia. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Va a decir resiliencia. Es su resiliencia, totalmente ha forjado su resiliencia, ¿no? Su capacidad de resistencia en un entorno tan difícil en el que he tenido que vivir. Yo creo que esos son uno de los aspectos que a él le caracteriza y que lo seguimos viendo. Tanto es así que cuando fundó Vox, después de una larga etapa, ya al final muy difícil en el Partido Popular, estuvo 4 años que en Vox se le ha llamado la travesía del desierto. La travesía del desierto, efectivamente. Y él estaba allí elecciones tras elecciones, consiguiendo a lo mejor solo 25.000 votos, y seguía, y resistía, y emprendía visitas por todas las provincias, etc. Y eso es un rasgo personal que yo creo que él lo ha adquirido claramente del principio de su juventud y de su infancia, ¿no? Y de verlo en sus familias. Luego tiene otros rasgos personales que son muy característicos, y también he comentado, evidentemente, su capacidad de influencia y su capacidad de comunicación, como otros muchos, la gestión de conflictos y la capacidad de negociación, que también hemos podido ver. Pero en concreto, la pregunta que me haces, yo creo que ese es el principal rasgo que él tiene. Este es el libro. Bueno, hay otro aspecto, perdóname mucho, una gran capacidad también de autocontrol y de automotivación, porque él se ha sabido controlar mucho en situaciones muy difíciles. Perdonadme. Es verdad, sí, eso es cierto. En fin, este es el libro. Vamos a ir. Le voy a decir a Antonio que se quede, porque el tema hispanista, Antonio también lo controla bien, y estoy convencido de que le toca la fibra y de forma muy profunda lo que está pasando con ese intento de expolio del patrimonio cultural hispano a manos del Ministerio de Cultura, o me equivoco. Así que vamos a ir con la cuestión que era precisamente lo que traía aquí a Julio, pero quiero recordarle, luego lo recordaremos de nuevo, este libro, Liderazgo Abascal, de Antonio Peñalver, en SN de Editores, de portada inconfundible. O sea, esta portada está pensada para que usted no pueda equivocarse cuando va a la librería. Pero cabría decir, y te lo agradezco, que tú eres muy modesto, que tú eres el prologuista del libro. Un magnífico prólogo a Carlos. Antonio, gracias mil. Bueno, lo de Urtasun es que no tiene nombre. Vamos a ver, ahora nos va a contar Julio exactamente la cuestión de la biblioteca, que es una cosa muy seria. Pero yo quiero recordar una y mil veces, porque ellos mienten una y mil veces, ellos los malos, la cosa del tesoro de los quimbayas. O sea, es que no hay derecho. Están haciendo pasar como expolio español de un tesoro indígena lo que fue un regalo del Estado colombiano a la corona española, y además antes de ayer, como quien dice, Vamos a recordar cómo contó Ana Angelova este asunto, porque nos sirve para ponernos en suerte de qué es lo que tenemos. Es decir, una realidad histórica concreta y un gobierno lleno de gente de esta que le gusta a Carlos Esteban, con la cabeza formateada en las universidades americanas, ¿verdad?, que viene aquí a redimirnos a todos de nuestros pecados. Joder, el tesoro. El gobierno colombiano intenta reescribir la historia valiéndose esta vez del tesoro Quimbaya. Es la descolonización de la que hablaba el ministro de Cultura, pero a través de los datos falsos de la leyenda negra.
Vayamos por partes. Vamos a repasar con la ayuda de Concepción García Sáiz, exdirectora del Museo de América, el discurso con el que el entonces presidente de Colombia anunciaba la entrega. Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica de objetos de oro que habrá en América. La hice comprar con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y de Chicago y obsequiarla al gobierno español para un museo de su capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería. Primero, dice Holguín, se ha enviado a España, no ha sido un expolio. Es una transacción entre particulares después de que esa compra se efectuase a los propietarios de los objetos que habían excavado las tumbas y se las habían llevado en un primer lugar. Luego vemos que fue un obsequio al gobierno para un museo. La nueva propietaria no fue la reina María Cristina directamente. Y por último, se deja claro el motivo. Un año antes se había dictado en Madrid el laudo arbitral español que determinó gran parte de las fronteras de Colombia y Venezuela. Pero que existan documentos que echen por tierra la versión de Gustavo Petro no ha evitado que las exigencias del actual presidente den la vuelta al mundo. Ni sus asesores ni nadie del Ministerio de Cultura español parece haber tenido ganas de revisar algo publicado y de fácil acceso para no reescribir la historia. Tal y como explica Concepción García, en el momento en el que las piezas del tesoro llegaron a España, automáticamente formaron parte del patrimonio histórico español. Como tal, está sujeto a las leyes que lo regulan. En realidad, esta misma explicación se podría aplicar a infinidad de casos en los que la tan atractiva leyenda negra para algunos dirigentes parece darles el poder de cambiar el pasado a su gusto, interpretarlo a su medida y ver con las gafas de la actualidad acontecimientos de hace siglos. También fomenta, claro, una enemistad inventada entre España y los territorios que pertenecieron a las provincias del imperio. Sin embargo, ningún intento de falsear la realidad podrá difuminar los lazos existentes. Bueno, ¿vale? El contexto es este. España tiene una riquísima historia, un riquísimo patrimonio y buena parte de ese patrimonio procede de las Indias, la América española o la España americana, como dice Zunzunegui. Y de eso, parte vino de allí y parte nos lo mandaron de allí, después. Porque es que hay que recordar que los países hispanoamericanos llevan siendo independientes cerca de 200 años, Urtasun, 200. O sea, no había Italia, ni Alemania, ni Canadá, ya eran independientes de estos países. Bien, ahora llegan estos y dicen, vamos a decolonizar. Y básicamente, ¿en qué consiste? En romperlo todo. Y el asunto de la biblioteca, que yo desconocía, me parece de una gravedad inmensa. Sí, esos son dos asuntos que nos llevarán a la concentración el sábado. Las desafortunadas y lamentables intenciones del Ministerio de descapitalizar nuestro patrimonio artístico y cultural, con un concepto que además no se puede admitir, que es el de la colonización, porque la expansión de España en América en el siglo XVI-XVII no tiene nada que ver con el colonialismo del siglo XIX, de los ingleses, los franceses, los holandeses, eso de entrada, pero el concepto en sí es muy peligroso, porque abre muchas puertas. Uno es este, otro es, por ejemplo, el fondo editorial bibliográfico que hay en el Museo de América, que pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que sobre temas de hispanidad y América puede ser de los mejores del mundo, de los más completos. Ahora el plan es dividirlo, fragmentarlo, en definitiva, empobrecer el museo y empobrecer el contenido de fondos bibliográficos. Y además también en esta concentración, además de contra esa idea de descolonización, como digo, muy desafortunada, y el fondo bibliográfico que existe en el Museo de América, el mal estado intencionado de conservación que tienen los monumentos, las estatuas, que deben tratar y cuidar el propio Museo de América, porque es obligación legal y además están catalogadas. Todo eso es una filosofía de conjunto que te dice, oiga, yo todo lo que tenga que ver con ese episodio de nuestra historia, de nuestra cultura, lo quiero borrar o lo voy a borrar o voy a dejar que se caiga. Y contra eso creo que debemos concienciarnos todos. Y ahí está Eros de Cavite, como iba a decir, como tantos otros. Bueno, como muchos otros, sabe usted que de los últimos 2, 3, 4 años esto ya está siendo un aluvión y es maravilloso, pero a Eros de Cavite hay que reconocer que fueron de los primeros, de los pioneros en defender este tipo de asuntos. ¿Qué pasa? No, estaba pensando en esa legión de gente como Eros de Cavite, como muchos otros, que están, digamos, en una especie de defensa en pelotones, en guerrilla de la civilización, con
la ley, el reglamento, la historia, y te encuentras enfrente de un bárbaro que dice, me da igual lo que digas. Bueno, las leyes Julio, por ejemplo, sí. Con las leyes de Indias, claro, efectivamente. No, o sea, pero solo le falta saberse la memoria. Esto no, sí. Claro, no, pero tú vas con todo esto a Urtasun, a toda esta gente, y es, no, mira, esto no es realmente colonización, porque esto fue tal, y te enseñan la carta que enseñaba el vídeo Ana Angelova al principio y tal, y te miran diciendo, pero es que me da igual, ya. Si lo que busco es la destrucción. Sí, pero que lo digan. Pues no, encargarán a un currito o dirán una serie hablando de construcción y cosas así. Que se gasten el dinero en asesores, como contaba Peñalver, los asesores de Pedro para construirle una imagen virtuosa, ¿verdad? Yo es que además estoy del otro lado completamente, ¿vale? Yo soy de las que no quiero que se devuelvan los mármoles de Elgin, ¿sabes? Es decir, que no. Yo creo que esto ya está, esto lo tenemos nosotros, lo hemos conseguido y... Se siente mucho. Yo creo que lo importante ahora es pasar, no de las palabras, que yo no les doy ya mucho valor, sino a los hechos y cómo se comportan y cuáles son los actos que están ejecutando, en este caso estos representantes del gobierno. Exacto. Para mí lo que valen son las obras y eso son amores y no buenas razones. Y luego decíamos al principio de protestar sí, pero también concienciar. Nosotros cuando vamos a reunirnos allí es que queremos que la sociedad se conciencie de lo que está pasando. Y esto es la patrimonio de todos, es patrimonio de muy importante. La visibilidad de la protesta es muy importante, por eso ha sido tan fundamental, por cierto, Internet y las redes para eso. Oye, Julio, te quería preguntar, ¿tenéis pensada alguna medida legal contra el ministro si un día nos levantamos y descubrimos que el tesoro ha sido empaquetado y enviado a Colombia? Aquí hay que utilizar todos los medios. Yo creo que ya hemos pasado una fase los legales. En que, por supuesto, la vía legal hay que utilizarla en el momento en que se ponga en peligro el patrimonio. Además, los ministros están sujetos al imperio de la ley. O sea, esto no es solo para los ciudadanos de segunda. O sea, aquí estamos todos, que conste. Entonces, por supuesto, vamos a hacer concienciación social, acción legal, difusión y lo que haga falta. Porque, además, por lo que habéis comentado antes, sí quería decir de estas asociaciones que estas nacen de abajo arriba. O sea, aquí somos gente que hemos pululado y que en un momento dado nuestra inquietud nos ha llevado a juntarnos. Y nada más. Don Antonio, sí, vamos a cerrar el tema, venga. Bien, tú has comentado una cosa muy interesante, ¿no? La diferencia entre cómo ha sido la colonización sajona, francesa, etcétera, de cómo lo ha sido la española. Y entonces aquí tenemos, en este tema que estamos hablando, un legado que ha venido a España, etcétera, al igual que los hispanoamericanos de la otra parte pues también han tenido algunos legados que están en estos momentos pues en universidades, en iglesias fantásticas, etcétera, en una lengua, etcétera. Entonces es una especie de quid pro quo que se da a lo largo del tiempo. Esta es una reflexión que yo te hago para ver qué te parece. Sí, es que el legado, nosotros no podemos valorar la historia como un balance de debe y haber, porque si echamos cuentas, pues lo que aportó España allí, no solo lo que dices hospitales, universidades, catedrales, cabildos, puertos, caminos reales, metalurgia, en fin, eso cuánto vale y cómo se valora. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia por todos los españoles de que debemos defender nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. Y empezando por una cosa muy interesante. Cuando hablamos de defender el patrimonio español, estamos hablando también de defender el patrimonio de allá, del otro lado del mar, que también es patrimonio español. Todo lo que hay en Colombia, en Perú, en México, es patrimonio español también. Que nos lo devuelvan. No, es patrimonio español porque está allí precisamente. Claro. Y ahí el Ministerio sí podía hacer mucho más en vez de mirar a otro lado, ¿no? Ciertamente, en vez de echar a Milei. Bueno, señores, recuerdo el libro de Antonio Peñalver, Liderazgo Abascal, en SN Editores, una disección de la persona, del personaje y de su trayectoria de Santiago Abascal, con especial incidencia en su capacidad de liderazgo. Y recuerdo la concentración de mañana, a ver si nos podemos ver allí, frente al Museo de América, organizado por Héroes de Cavite, concentración en defensa del patrimonio cultural hispánico contra todos los piernas estos. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Don Julio, don Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias y tratamos de vernos mañana. Sí, por supuesto. Nosotros, a la vuelta, ¿de qué vamos a hablar? Pues aún no lo sé. Va a depender ahora de lo que en la Publi decidan Pedro y Carlos. O hablamos del Tratado Universal de Pandemias o hablamos de cómo los fondos de inversión están
esquilmando el campo español. 6.000 y pico ganaderías cerradas en 4 años. Es que es lo mismo. Es que por eso sí, los jefes no son lo los tengo mismos. nada claro. Publi y a la vuelta lo vemos. Venga, hala. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua. Sabe usted que hoy, para terminar, no se marche, porque vamos a recuperar la entrevista que Miguel Gutiérrez le hacía a Agustín Laje en el Viva 24, la batalla cultural de las nuevas derechas, tema importantísimo. Pero de todo lo que ha ido pasando esta semana, que han pasado cosas muy importantes, hablábamos el otro día con Carlos Astiz aquí en la mesa del Tratado Mundial de Pandemias, cada vez más resistencias por todas partes. Nos contaba ayer Miguel Gutiérrez esa resistencia muy brava de 9 países de la Unión Europea diciéndole a la Comisión: no aceptamos tu política LGTB, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc. Y contábamos aquí el otro día la denuncia de la COAG del número de ganaderías españolas que han tenido que cerrar. 6.000 y pico en 4 años. Parte el corazón. La inmensa mayoría de ellas compradas por fondos de inversión. Grandes fondos, mejor dicho, pequeños fondos de inversión que normalmente son parte de grandes fondos de inversión y que no sabemos lo que van a hacer con esas tierras. Vamos a recordar este informe, que es muy importante y que Miguel Gutiérrez nos contaba así. Las manifestaciones del campo europeo de los últimos meses se han producido por la asfixia a la que la Unión Europea somete al sector. Una asfixia tal vez intencionada por intereses económicos. Recordemos que los ganaderos y los agricultores tienen que hacer frente a múltiples regulaciones climáticas y trabas burocráticas que dificultan en exceso la actividad hasta el punto de no hacerla rentable. Muchos trabajan para simplemente cubrir costes o incluso a pérdidas. Todo ello emana de la Agenda 2030 y se tradujo en el Pacto Verde Europeo. Las cifras dan buena cuenta de esta realidad, especialmente en el caso de los ganaderos. Desde el inicio de la pandemia, en 2020, 6.200 ganaderías de régimen extensivo han echado el cierre, según los datos proporcionados por COAG. La media es que cada año cierran 1.550 explotaciones. Si nos remontamos casi 2 décadas atrás, ya se aprecia esta dinámica. Desde 2006 hay 28.000 explotaciones menos de vaca nodriza y de ovino. A este ritmo habrán desaparecido más de 15.000 ganaderías en una década. La tendencia es que los pequeños ganaderos desaparecen ante las enormes trabas administrativas y sus terrenos y negocios pasan a manos de las multinacionales que montan macroexplotaciones. COAG denuncia que es casi imposible que las explotaciones pequeñas y medianas, normalmente familiares, se adapten al modelo impuesto desde Bruselas. Esta situación de cuasi ruina del campo es aprovechada por las grandes corporaciones y por los fondos de inversión que se están interesando por hacerse con estos terrenos. Actualmente hay 224 fondos de inversión especializados en tierra en España. En 2010 apenas había 70. Así, la Comisión Europea, con su asfixia a los agricultores y a los ganaderos, pone en bandeja de las multinacionales el campo español y en bandeja de terceros países la soberanía alimentaria. Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? O sea, estás vendiendo tu suelo a un poder sin rostro. Y perdóname que suene así de literario, es que es textualmente eso. Y lo que tú producías para tu gente, dejas de producirlo. Bueno, pues soberanía y independencia alimentaria. Lo primero que se te ocurre, o sea, es decir, tú vas a organizar cualquier cosa, es tengo que asegurarme la alimentación, ¿no? Es decir, tú eres un tipo que está pensando en la posibilidad de un asedio, lo primero que es, tengo que tener víveres, ¿vale? Acceso al agua y tal. Y es lo que nos estamos negando a nosotros mismos, en una situación no especialmente plácida. Sí. A mí me llama la atención que en una época de tanta tecnología, que se habla de que todos vamos a tener monedas digitales, que ya no va a hacer falta el dinero, que incluso vamos a poder introducir nuestro cerebro en sistemas informáticos para vivir para siempre, resulta que los amos del mundo están volviendo para... No, eso es lo que, lo que algunos dicen, el anti-aging. Sí, es verdad. O sea, es un engendro. La hipertecnologización del horizonte transhumanista, ¿verdad? Y luego al final a lo que van... Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que ir. ¿Qué es lo que de verdad se llama primario por algo? Claro. Bill Gates es propietario de 98.000 hectáreas en Estados Unidos. Sí, pero que eso, ya lo sé. Es decir, es el primero de todos los terratenientes. Pero hay que reconocer una cosa, eso lo comparas con la tierra de Estados Unidos y es una risa.
¿no? Pero que te indica una tendencia en que decir, aquí estoy yo, el super mega architecnólogo, el que quería cegar el sol, quería bloquear el sol con unos polvos mágicos. No, sigue queriéndolo, sigue queriéndolo. El que quería también, creo que tenía un proyecto para alterar genéticamente mosquitos, no se sabe muy bien para qué, casi da miedo. Para vacunarnos, con nubes de mosquitos que nos vacunen lo queramos o no. Pues este señor lo que quiere es tener tierra y poder tocarla. Y como pasa en España, ¿a quién se la quitan? A los pequeños agricultores. Hace poco en este programa estábamos hablando... Paréntesis, lo de los mosquitos, es que guarda relación con esto. Entras en la página de la Fundación Bill y Melinda, que aunque están separados, la fundación sigue siendo de los dos, y te explican lo de los mosquitos, que es por el virus del Zika. Es una viejísima investigación. Pero es muy interesante porque el objetivo es cambiar el equilibrio natural. Es puramente prometeico. Sí. Y la apropiación masiva de la tierra forma parte de ese mismo ellos saben más de cómo tiene que funcionar la tierra que la propia tierra. Volvemos a los expertos, a la expertocracia. Es el Fausto de Goethe. Sí, claro. Por eso está entusiasmado, porque es Fausto de Goethe y es el libro que más le gusta. Bueno, pues en este programa también hemos hablado hace poco de la falta de artesanos y de técnicos. Bueno, claro, y la falta de agricultores. Es que si te falta el técnico, el agricultor, el ganadero, el artesano, puede ser también un hombre independiente, Carlos, alguien que con su taller o su pequeña finca sobrevive perfectamente incluso puede dar trabajo a más gente. Podemos ir al distributismo, que sé que te gusta. No, el problema del campesino, que lo ha tenido para todos estos utopistas que trazan el futuro de la humanidad con Escuadra y Cartagón. El problema del campesino es que el campesino puede ser independiente. Porque la mayor resistencia que hubo en la implantación absoluta de la dictadura totalitaria en la Unión Soviética no vino de las ciudades, no sucedió en Leningrado, salvo alguna revuelta industrial, no. Los que más se resistieron fueron los campesinos. En todas partes. En China, por ejemplo, hicieron una cosa muy interesante, los maoístas, muy inteligente. Los maoístas se ganaron, a diferencia de Rusia, que no llegaron a ganarse nunca a los campesinos, los comunistas en China sí, se los ganaron. Además, se lo ganaron muy fácil, os vamos a dar la tierra que estáis trabajando. Están trabajando para los señores de la guerra y para grandes terratenientes, os damos, oye, esto... O sea, no le puede gustar nada más a un campesino que es la posibilidad de decir, esta es mi tierra, que en realidad es un instinto muy humano, no meramente del... Es que por eso fracasa el Che Guevara en Bolivia. Y cuando triunfa la revolución le dicen, esto que os habíamos dicho que no, que va a ser común. Y entonces ahí empieza el problema, pero ya era demasiado tarde. Pero como se los ganan, es decir, os se lo quitamos al señor y os lo damos a vosotros. Bueno, pues quería decir que el Che Guevara fracasa en Bolivia, aparte de porque Fidel Castro había dado órdenes al PC boliviano de que lo dejase caer, es que se pretende hacer una revolución obrera, campesina de la tierra, y los propios bolivianos le dicen, pero mire usted, comandante, que es que aquí todo el mundo tiene tierras y todo el mundo sabe leer y escribir, porque la revolución se había hecho unos años antes por parte de un partido, el Movimiento Nacional Revolucionario. Y volvemos a lo que tú decías, el campesino arraigado y con tierra propia, claro, es un elemento contrarrevolucionario. También los bolcheviques querían darle la vuelta a la reforma agraria del primer ministro Stolypin. Oh, qué gran hombre. Teníamos que dedicarle un... ¿A Stolypin? Sí. Bueno, que alguien publique un libro, y lo sacamos aquí y hablamos de Stolypin. Que podría haber salvado Rusia si no lo llegan a matar. Casi todo el mundo coincide efectivamente, y esto es muy interesante ya de paso, porque las revoluciones normalmente no tienen lugar por hambre, sino siempre después. Y el caso ruso es muy particular porque efectivamente fue después de las reformas de Stolypin, que arreglaron bastante el problema agrario, de la subsistencia. Pero si es que Rusia se convierte en el primer exportador de expectativas. Rusia se convierte en el primer exportador de cereales del mundo. Sí, pero de eso tampoco te fías mucho. Con lo que recuerda Guixot, por ejemplo, es que en vísperas de la Revolución, que efectivamente tuvo un problema es del Estado, de las finanzas del Estado, del abastecimiento de las ciudades. No de las naciones, exacto. Pero que Francia en ese momento era el país más rico en general de toda Europa, pero también el que tenía la riqueza más repartida. Y es el que hace la revolución. Rusia, dices. No, Francia.
cuando la Revolución Francesa. Sí, por eso. Bueno, sí, pero de todas formas, del índice de exportación tampoco te fíes mucho, porque España en la Primera Guerra Mundial exporta masivamente de todo y el resultado es un desabastecimiento interior que llevó al trino bolchevique. O sea, bueno, pero eso sucede en Rusia en 1910, por ejemplo, no hay esas presiones que tú decías, y lo importante no era solo la exportación, era que gran parte de lo que se producía, porque la propiedad seguía muy fragmentada, se quedaba dentro del país y había sobre todo mucha tierra comunal. Pues aquí nada de nada, y ni tierra ni nada, y un montón de tierra que va a estar en manos de no sabemos quién, para no sabemos qué. Tierra y libertad. Así que ríase usted de la... Pues que es lo del Fausto de Goethe, es que es verdad, es que va cogiendo tierras literalmente al mar. Im Anfang... Sabía que lo iba a hacer. Es que hemos empezado citando a Nietzsche con la historia de Copasos de Paloma y terminamos citando a Goethe con En el principio era la acción, que es eso del Fausto, efectivamente. Oye, digamos una cosa buena de Giorgia Meloni, que es que acaba de aprobar una ley en Italia por la que no se pueden instalar huertos solares, placas solares en tierras de cultivo. Tal vez sea ese uno de los objetivos de esta compra de terrenos por parte de los fondos de Parece que va a ser uno de estos objetivos, efectivamente, y nadie sabe muy bien qué más. Y el gran problema precisamente es ese. Bueno, y eso, cuando oí el vídeo de Miguel, creo que es Miguel. Miguel Gutiérrez, por supuesto. Sí. Informe Gutiérrez. Vale, mítico no sabía, Informe Gutiérrez. No quería, quitarle la autoría a otra persona. Hablaba de dedicarlo a grandes explotaciones, pero es posible, como no se ha dicho, que sean parques eólicos o fotovoltaicos. Es perfectamente posible que sea eso, que sea otra cosa. Muy peligroso. No sabemos qué, y esa es la cuestión. Lo que sí que sabemos es que eso deja de ser ya de un productor español para producir algo español. Y efectivamente eso desertiza. Bueno, pues aquí estamos. Señores, hay que marcharse, que nos quedan 20 segundos antes de dar paso a la entrevista con Agustín Laje. Agustín Laje, usted lo sabe, es un personaje absolutamente de primera línea en la batalla de las ideas. Pasó por Hilo 24, tuvo una larga conversación con Miguel Gutiérrez que hemos extractado 7 minutos y medio, y que yo le aconsejo que se quede con nosotros para escucharla, porque como siempre en Agustín, que está aquí alguna vez y volverá, está llenísima de reflexiones muy interesantes y muy sugestivas. Don Pedro Fernández Barbadillo, gracias mil. Don Carlos Esteban, gracias mil a ti también, a ustedes, como siempre, por estar ahí. Se quedan con Miguel Gutiérrez, esa entrevista con Agustín Laje. Nosotros nos quedamos también a verla. Que pasen un buen fin de semana y el lunes más gato. Bueno, para el propio Milei es fundamental, es decir, la izquierda se rió de nosotros durante mucho tiempo y de lo que nosotros llamábamos batalla cultural. La izquierda decía que estábamos haciendo una especie de juego de niños. Incluso decían que la gente que nos miraba era porque hacía una suerte de consumo irónico, es decir, miraban a Javier, miraban a muchos otros argentinos que estábamos haciendo lo mismo porque querían divertirse, reírse de lo que nosotros hacíamos. Bueno, hoy la realidad es que batalla cultural es un término que se utiliza en la discusión política en Argentina de todos los días. No hay ningún periodista, ningún medio de comunicación que deje de mencionar el término batalla cultural, porque se dieron cuenta que la cosa iba en serio. La victoria de Javier Milei es inexplicable sin pensar en términos de batalla cultural, porque si uno pensara que simplemente se trató de un hartazgo con el kirchnerismo, pues había muchas otras opciones que no eran kirchneristas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo argentino eligió a Javier Milei y no, por ejemplo, a Patricia Bullrich, no a Larreta, no a otras opciones económicamente moderadas que no eran kirchneristas y que prometían, por ejemplo, combatir la corrupción? Porque el pueblo quería un cambio mucho más radical que ese, y ese cambio fue pedido como consecuencia de una batalla cultural sostenida durante muchos años, con muchas trabas, con muchos bloqueos, pero que finalmente dio frutos. La centroderecha acobardada tiene un gran problema, y es que creen que cuando la economía funciona, la cabeza de la gente por algún motivo piensa con arreglo a los valores de la centroderecha. Nosotros hemos descubierto de manera empírica en la América hispánica
que eso no era cierto y lo hemos descubierto, por ejemplo, en el caso chileno. El caso chileno es especialmente significativo porque económicamente es el país más exitoso de nuestra región desde hace ya mucho tiempo, varias décadas. Y sin embargo, allí donde se dio una revuelta de características revolucionarias en contra del sistema establecido fue en Chile. Es decir, no hay revuelta en Venezuela, no hay revuelta en Cuba, no hay revuelta en Bolivia, no hay revuelta en Argentina. La Argentina del 200% de inflación del gobierno anterior no ocasionó ninguna revuelta. En el Chile del bienestar, del consumo y de la economía marchando hubo una revuelta que les costó un proceso constituyente. Esto para nosotros fue un ejemplo muy claro de que una cosa son las cuentas y otras cosas son los cuentos. Las cuentas tienen que estar al día, evidentemente, la gente tiene que tener bienestar y confort, pero si uno no se encarga de la dimensión de los cuentos, entonces los cuentos lo escribe la izquierda. Y cuando la izquierda domina el sentido común, empieza a fragmentar a la sociedad, empieza a generar conflictos entre hombres y mujeres, conflictos entre personas con color distinto de piel, conflicto permanente en el campo de la sexualidad, de lo que ellos llaman género, y así van comiendo la cabeza de la gente, inyectando el resentimiento, la envidia, el odio, y eso termina explotando en algún momento, que fue lo que pasó en Chile. Entonces la batalla cultural para nosotros es central, al punto que Javier, desde el primer día de su mandato, ha realizado un montón de cosas en ese campo. Bueno, eso no es algo que yo solamente lo crea, esto lo creen hasta los presidentes de izquierdas en la región, por eso el temor que le tienen a Javier Milei. Y fuera de la región también, Pedro Sánchez también le teme a Javier Milei, eso es clarísimo. Por eso estuvo haciendo campaña a favor de Sergio Massa. Cuando ganó Milei expresó su dolor frente al triunfo de Milei y después tuvo a todo su grupo de ministros hablando estupideces, inventando bulos y demás. En el caso de Hispanoamérica, López Obrador en México está muerto de miedo con el ejemplo de Milei, se nota a leguas. En el caso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un exterrorista además, está muerto de miedo, constantemente lo expresa. Y después también está, por supuesto, los casos de Evo Morales, está el caso de Nicolás Maduro, que no han dejado de hablar de Javier Milei, no solamente desde el triunfo, sino antes del triunfo, cuando ya veían que esto era una posibilidad cierta. Con lo cual esta gente sabe muy bien que si el gobierno de Milei es exitoso, va a ser un gran problema para ellos, porque sus pueblos le van a reclamar a la clase política hacer cosas similares. Aquí hay otro ejemplo que uno puede tomar como referencia y es el caso de Bukele en El Salvador, que es el presidente americano con mayor índice de aceptación y de popularidad. Acaba de ganar unas elecciones con el 85% de los votos, elecciones limpias, sin fraude. Bukele se ha convertido en un ejemplo en materia de seguridad para toda América. Toda América está pidiendo un Bukele que implemente políticas duras en materia de seguridad. Bien, el peligro es que Milei se convierta en un referente en materia económica sobre todo y que la gente empiece a pedir, como hoy pide un Bukele para su país, que la gente pida un Milei para su país. Bueno, acá las condiciones de la Unión Europea hacen, por ejemplo, que los países no tengan soberanía monetaria, con lo cual no se arriesgan al problema de la inflación, que ciertamente es uno de los primeros síntomas de que alguien está siendo gobernado por izquierdistas. Los izquierdistas se creen que el dinero simplemente se imprime y que eso se trata de hacer riqueza, y te terminan generando hiperinflación en todas partes. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Argentina, donde plantaron una hiperinflación que desactivó Javier Milei. Ahora, los liberales, que tienen un discurso más bien en el terreno de la economía, sin embargo, claro que tienen para aportar aquí. Y tienen para aportar, por ejemplo, cuestionando la construcción de una mega burocracia globalista que es la Unión Europea. Ya han dicho muchos referentes hace rato, referentes de las izquierdas, que la Unión Europea tiene que ser una suerte de embrión de gobierno mundial. Tienen que mostrar que las distintas naciones se deben gobernar bajo un
una estructura burocrática que las acople a todas. Bueno, contra eso un liberal libertario no puede estar a favor. Si el libertario está en contra del Estado-nación, pues cuánto más en contra tiene que estar de un Estado global o de un Estado internacional o de un Estado regional. Con lo cual, yo creo que en Europa efectivamente necesitamos a los patriotas que están dando su lucha contra la Agenda 2030, contra el Foro Económico Mundial, contra las pretensiones del globalismo. Necesitamos a los conservadores, que son los que están dando la lucha contra la ingeniería social del género, contra el nuevo racismo afro, es un racismo terrible, contra la inmigración descontrolada y contra todo tipo de agresiones culturales. Pero además necesitamos a los libertarios que impriman en esa nueva derecha un sentimiento de libertad individual frente a las estructuras burocráticas que tienden a expandirse siempre en todo lugar, tanto las estatales como las supraestatales, hay que frenarlas cuanto antes.